Un nuevo conflicto comienza. Takayasuki Rua se inclina hacia adelante con una amplia sonrisa burlona, declarando que ver a Suzuki Kazuma retorcerse es el mejor entretenimiento y provocándolo para que haga un berrinche. Abajo, Kazuma mira al frente, con una expresión fría y hastiada. En ese instante, piensa para sí mismo que, sinceramente, no puede soportar la idea de que ella sea su amiga de la infancia. En ese instante, sintió que algo se rompía en su interior. Esto se debía a que su amiga de la infancia, Takayasuki Rua, no es una chica normal. Es una de las idols más populares del momento y, más significativamente, la nieta de Takayasuki Taiso, el presidente del grupo Teikan, el gigante corporativo que gobierna Japón. Su inmensa riqueza e influencia están muy por encima de las de cualquier persona ordinaria, lo que la convierte en una auténtica princesa de la vida real. En marcado contraste se encontraba Suzuki Kazuma. Es un joven sencillo y sombrío, la definición de manual de un solitario que no tiene amigos, y mucho menos novia. Si tuviera algún rasgo que lo definiera, era simplemente que resultaba ser amigo de la infancia de Takayasuki Rua. Había pasado toda su vida como la sombra de Rua, observando desde la barrera cómo ella acaparaba la atención de todos a su alrededor. Él no quería ser especial, como ella. Simplemente quería experimentar una vida normal, tener amigos y una novia como cualquier otra persona. Una vez intentó transmitirle estos sentimientos a Rua. Su respuesta, sin embargo, no fue la que él esperaba. Su respuesta fue brutal. Con una sonrisa maliciosa y afilada, le preguntó si era estúpido. Lo llamó perdedor sombrío y le exigió que supiera cuál era su lugar. Continuó con su diatriba, diciéndole que su único valor era ser su amigo de la infancia. Solo esa conexión, se burló, había agotado toda la fortuna de su vida. Le ordenó que se metiera ese hecho en la cabeza. Las palabras resonaban en su mente, un recordatorio constante y opresivo: conoce tu lugar. Incluso ahora, no podía dejar de anhelar una vida normal, pero las palabras de Rua desde su infancia pesaban sobre él como una maldición, encadenándolo. La notificación de un mensaje de ella rompió su ensimismamiento. Leyó sus mensajes. Ella le recordó que quería amigos, tal vez incluso una novia, y le sugirió que la mejor manera era unirse a su grupo de élite. Le instó a dar el primer paso yendo al karaoke con Hiiragi Ayaka y otros. Él estaba perplejo, nunca había hablado con esa chica tan llamativa. A pesar de su confusión, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Pensó que esta era su oportunidad para cambiar por fin. Impulsado por esa esperanza, se comprometió por completo. Reunió su valor, fue a una peluquería para un nuevo estilo y se vistió con la mejor ropa que tenía. De pie frente al club de karaoke, estaba listo para convertirse en una nueva versión de sí mismo. Pero al abrir la puerta, su determinación fue recibida con una estruendosa carcajada. Todo el grupo lo señaló y se burló, mofándose de él por haber aparecido y por su nuevo corte de pelo. Se quedó helado, dándose cuenta de la verdad. Era una trampa. Los demás continuaron ridiculizando su chaqueta y el olor a peluquería. Rua fingió protestar, diciéndoles que no se rieran, pero sus palabras solo ahondaron la herida, destacando lo mucho que se había esforzado. Finalmente habló, preguntándole a Rua qué había hecho para merecer esto. Su respuesta fue monstruosa. Lo incitó a llorar, apostando dinero a que lo haría, y le ordenó que montara un espectáculo de frustración para ella. La razón, declaró con una sonrisa cruel, era porque él era su esclavo. Con una mirada de pura malicia, confesó que no soportaba la idea de que él fuera su amigo de la infancia. Mientras la miraba a su rostro retorcido, lo comprendió. Sintió como si algo dentro de él finalmente se rompiera, como el sonido de un vínculo haciéndose añicos para siempre. El recuerdo se desvaneció, volviendo al presente. Con una mirada fría y firme tras sus gafas, se enfrentó a Rua. Cortemos lazos, Rua, sentenció. Ella lo señaló de vuelta, con una expresión indescifrable, y respondió, lo mismo digo. Su calma solo enfurece más a Rua. Atónita, exige saber qué cree que está diciendo, cuestionando como un perdedor, como él tiene derecho a responderle. Él simplemente afirma que fue ella quien empezó a quejarse. Ella explota, gritándole que no se meta con ella. Declara que, si bien ella tiene todo el derecho a odiarlo, él no tiene derecho a odiarla a ella. Internamente, él se burla de su lógica absurda, pensando que el mundo se ha vuelto loco. Con un fuerte crujido, golpea la mesa con la mano. Con eso, se da la vuelta para irse, declarando con calma que el asunto está zanjado. Detrás de él, una atónita Rua es rodeada por sus amigos, quienes intentan consolarla diciéndole que no se preocupe por él y calificando su salida de patética. Mientras él se aleja, la atención de los demás en la sala cambia. Hiiragi Ayaka grita, pidiéndole a alguien que espere. Su atención se centra en la mesa de mármol, que ahora luce una enorme grieta en su superficie. Un billete de 1000 yenes y un micrófono descansan cerca del daño, mientras alguien expresa su incredulidad. El grupo se reúne alrededor de la mesa rota, completamente conmocionado. Murmuran que es imposible que él lo haya hecho, razonando que una persona normal no podría romper una mesa con sus propias manos y que ya debía de estar agrietada. Su partida es remarcada por el furioso grito de Rua que resuena a sus espaldas. Ella jura que nunca le perdonará por romper su amistad. Él solo ofrece un reconocimiento silencioso y simple mientras continúa su camino. Caminando solo por la calle, lejos del caos, siente una profunda sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, siente como si el mundo mismo estuviera brillando. Reflexiona sobre su pasado, cuestionándose por qué se dejó controlar por ella durante tanto tiempo. Preferiría 1000 veces enfrentar la preparatoria solo que venderle su alma a una bestia con piel humana. Sus ojos se entrecierran con determinación. Sabe que es lo correcto.
A partir de ahora, las cosas serán diferentes. Ya no tenía que vivir como la sombra de ella. Caminando por la calle iluminada por el sol, miró hacia el cielo, una profunda sensación de liberación lo invadió. Finalmente era libre. Esa misma noche, entre los muros de una gran mansión, Takayasuki Taiso, el formidable presidente del grupo Teikai y director de la Academia Teikai, contemplaba la situación con una expresión severa. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su nieta, Rua, irrumpió en la habitación, llamándolo. Inmediatamente comenzó a quejarse, diciéndole a su abuelo que tenía que escuchar lo que había pasado. Le explicó que Kazuma había sido malo con ella y había declarado que rompía su amistad. Su prima, Takayasuki Kikura, que también estaba en la habitación, le preguntó con calma a Rua si lo que decía era cierto. Rua no podía creerlo, lamentándose de que Kazuma nunca se le había opuesto hasta ahora. Kikura permaneció en silencio, asimilando la información. Kikura entonces indagó con delicadeza, sugiriendo que tal vez Rua le había dicho algunas cosas desagradables a Kazuma-kun. Rua respondió de inmediato, insistiendo en que eso no era cierto en absoluto. A pesar de su negación, rápidamente se retractó, admitiendo con una expresión nerviosa que solo había dicho cosas como, eres mi esclavo, o comentado lo mal que debía ser su amigo de la infancia, insistiendo en que eso era todo. Su abuelo y su prima escuchaban, con expresiones cada vez más serias. Intentó justificar sus acciones, afirmando que solo lo estaba molestando un poquito. Cuestionó por qué él de repente querría a otros amigos o una novia al empezar la preparatoria, calificando la idea de ridícula. Su abuelo finalmente habló, con tono grave, declarando que era natural que Kazuma estuviera enojado. Kikura sintió, añadiendo que el comportamiento de Rua fue, de hecho, bastante malo. Ante el juicio unánime de ambos, Rua solo pudo balbucear en señal de protesta. Rua está angustiada, agarrando su vestido. Afirma que, como la princesa más linda del mundo, siempre debería estar al lado de Kazuma. La idea de que él se acerque a otra chica le parece increíble. Racionaliza que está bien que ella lo moleste, creyendo que es la única en todo el mundo que realmente lo entiende. Después de todo, se pregunta, ¿no la tiene a ella? Sus sentimientos la abruman mientras grita su verdadera razón, lo ama. Abajo, su abuelo, Taiso, observa con expresión severa, declarando que esto es culpa de Kazuma. En respuesta al arrebato, Kikura sugiere con calma que si Rua quiere hacer las paces, ella debería ser la que se disculpe. Rua se niega rotundamente. En cambio, insiste en que Kikura, como mentora de Kazuma, debe hacer que él se disculpe con ella. Sus exigencias son específicas, debe decirle que la ama y luego besarla. Kikura considera esta exigencia, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios mientras oculta su expresión tras su abanico, murmurando la palabra beso para sí misma. La conversación cambia a un tono más serio entre Kikura y Taiso. Ella le pregunta a su tío abuelo si tiene la intención de que Kazuma se convierta en el esposo de Rua. Él lo confirma sin dudarlo, explicando que es precisamente por eso que le asignó a Kikura la tutoría del chico en artes marciales y liderazgo. Añade que a Rua le gusta y que un talento como el suyo es único en su clase. Ella asiente en silencio, de acuerdo con la evaluación del talento de Kazuma, admitiendo para sí misma que nunca ha visto a nadie como él. Sus pensamientos detallan el verdadero alcance de sus habilidades. Desde la escuela primaria, Kazuma ha mantenido calificaciones perfectas, pero deliberadamente obtenía notas promedio para no destacar, todo como parte de su entrenamiento para ser la sombra de Rua. Kikura cree que si dejara de contenerse, podría sacudir a todo el país, quizás incluso al mundo. Además de esto, es inmensamente popular entre las chicas, pero es tan despistado que muchas se han transferido de escuela por la frustración. De vuelta en la oficina, Rua exclama con orgullo que ese es su caso, después de todo. Taiso está de acuerdo, afirmando que es un candidato digno para hacerse cargo del grupo Teikai. Kikura lo afirma en silencio. Kikura mira la finca iluminada por la luna, sus pensamientos se dirigen al futuro. Se da cuenta de que ahora que Kazuma ha cortado lazos con Rua, ya no tiene ninguna razón para reprimirse. Le preocupa que las cosas puedan salirse de control, ya sea en el atletismo, los estudios o incluso el romance. A la mañana siguiente, los estudiantes llegan a la escuela. Kazuma camina entre ellos, ya no a la sombra de nadie. Llegó a su salón de clases y encontró que su escritorio y silla habían desaparecido, reemplazados por un letrero que decía, parece que tu asiento fue reiniciado al día 1 lolol. Los estudiantes a su alrededor susurraban entre sí, uno de ellos señalando que debía ser obra de un imbécil que se opuso a la princesa Rua. Él bajó la mirada, una sombría comprensión apoderándose de su rostro. Así que de esto se trata. Sus pensamientos se dirigieron a Rua. Ya tenía una vaga idea, pero ahora era innegable, esa heredera multimillonaria, esa ídolo popular, su propia amiga de la infancia, no era más que el peor cerdo de ser humano que existe. Ante esta situación, la mayoría de los estudiantes elegiría el camino de menor resistencia, devolver el escritorio y la silla a su lugar y asistir a clases sin armar un escándalo. Consideró la otra opción, correr a la sala de profesores, pero la descartó de inmediato. Esa no era una opción viable para él. En un lugar como la Academia Teikai, en realidad solo había dos caminos a tomar. La razón de esto radica en la naturaleza misma de la escuela. La Academia Teikai es reconocida como una institución de clase S, con la misión de cultivar talento de clase mundial en todos los campos, desde lo académico hasta los deportes y las artes. Los estudiantes son reclutados de todo el país a través de un sistema especial de becas, exentos de matrícula y cuotas de dormitorio.
Sin embargo, un rígido sistema de castas gobierna al alumnado, aquellos con talento excepcional son designados como de rango superior, mientras que las masas comunes son relegadas al rango inferior. Esta jerarquía es un secreto a voces, impuesta tanto sutil como abiertamente. En la cima de este sistema se encuentra Takayasuki Rua, la princesa Rua. Su influencia es absoluta, sobre todo porque su abuelo es el director de la escuela. Sabiendo esto, Kazuma comprendió la inutilidad de quejarse al personal. Los profesores eran completamente serviles a ella. El resultado sería predecible, le dirían que volviera a poner su escritorio en su sitio y se callara, pero él se negó. Con un clic decisivo de su bolígrafo, rechazó esos caminos. Ahora que había decidido vivir para sí mismo, veía una tercera alternativa. Se acercó al letrero burlón y comenzó a escribir en él, seguro de que esto sería suficiente. Su adición transformó el mensaje. Ahora decía, así que, con esto, estudiaré por mi cuenta. Como esta es una orden de Takayasuki-san, por favor, cuéntenme como presente. Suzuki Kazuma, dejando el letrero modificado a la vista de todos, se dio la vuelta y salió del salón. Los otros estudiantes lo miraron con incredulidad, preguntándose en voz alta si de verdad no le temía a la ira de la princesa Rua. Se dirige a una parte aislada del recinto escolar, con la mente acelerada. Las consecuencias de su desafío serían problemáticas si alguien descubriera a dónde iba. Llega a una puerta pesada, su santuario previsto. Bajando un tramo de escaleras, se dirige a la biblioteca subterránea. Es un lugar secreto, desconocido para la mayoría de los estudiantes e incluso para algunos profesores, que un estudiante de último año del comité de la biblioteca le mostró. Planea simplemente perder el tiempo allí hasta que termine la clase. Reflexiona con amargura sobre su deseo de una vida normal, ahora que se ha enfrentado a Rua, siente que sus posibilidades de hacer amigos o encontrar novia se han desvanecido. Al cruzar la puerta al final de las escaleras, se encuentra con una visión impactante, una chica, vestida solo con su ropa interior, está en medio de cambiarse de ropa. Sus ojos se abren de par en par con absoluto horror. Un grito agudo estalla, resonando desde el edificio de la escuela, aunque en ese momento, él no tenía idea del caos que acababa de comenzar. La chica, sonrojada furiosamente, se aferra a su uniforme, con la mente dando vueltas ante la idea de que este es el comienzo de una nueva historia. En otro lugar, otra estudiante, Hiiragi Ayaka, también contempla su propia búsqueda de una vida ordinaria. Este deseo compartido de normalidad pesa mucho sobre Kazuma. Su rostro está demacrado por el agotamiento al llegar a la cruda conclusión de que está rodeado de chicas extraordinarias. Se queda congelado en la puerta, la chica parcialmente vestida le devuelve la mirada, marcando el comienzo de días que estarán lejos de ser pacíficos. Mientras tanto, de vuelta en el ahora silencioso salón de clases, Rua se sienta sobre un escritorio, con una sonrisa de confianza en su rostro. Reflexiona para sí misma, preguntándose si, ese caso, vendrá llorando y disculpándose pronto. En una popular plataforma de video, una joven brillante y enérgica saluda a su público. Se presenta como la ídolo de todos, Rua Hime, también conocida por su nombre completo, Takayasuki Rua. Su video, titulado El ataque de Rua Hime-sama. Conozcan su lugar, ya ha conseguido más de 1 millón de suscriptores. Anuncia el tema del día, cosas que la han molestado recientemente. Relata una reciente salida al karaoke con algunas chicas de su clase, mencionando que le resulta difícil incluso hablar con los chicos porque le dan miedo. Ella continúa, dirigiéndose a sus espectadores como sus leales súbditos. Con una expresión severa, les advierte que no sean ellos quienes arruinen el ambiente de una fiesta, declarando que el principio de uno para todos y todos para uno es como deben funcionar las cosas. Su tono cambia entonces drásticamente a uno de pura emoción. Con una amplia y radiante sonrisa, anuncia que tiene grandes noticias y un nuevo trabajo que compartir. Con entusiasmo, revela que va a formar equipo con una nueva actriz de doblaje llamada Minato Amane para formar una unidad musical y lanzar un CD. Sosteniendo una foto de la chica de pelo oscuro, Rua expresa su felicidad porque ambas estén en la misma agencia y asistan a la misma escuela. Con un guiño final, anuncia que su evento de debut se celebrará en el Shan Mall el próximo domingo, con entrada gratuita para todos. Mientras se despide, aparece una lista de comentarios de sus espectadores que muestran una mezcla de felicitaciones, confusión sobre su nueva compañera y preocupación porque una desconocida la arrastre hacia abajo. En otro lugar, en lo que parece ser un tranquilo almacén, Kazuma Suzuki se presenta formalmente a una chica nerviosa, disculpándose por algo que ocurrió antes. La chica, Minato Amane, también se disculpa por haber levantado la voz, confirmando que ambos están en la clase 1 a 3. Él aclara que debería haber comprobado si la sala estaba ocupada antes de entrar. Luego le pregunta si ella también se enteró de este lugar por un estudiante de último año del comité de la biblioteca, a lo que ella asiente nerviosamente. Ella reaparece un momento después, ya cambiada con ropa de gimnasia, y se disculpa por la espera, asegurándole que ya está bien. Kazuma la observa, sosteniendo un paño en la mano, y piensa para sí mismo que no fue el único al que le hablaron de este lugar. La mira directamente, con expresión seria. Le pregunta por qué lleva ropa de gimnasia y, más directamente, por qué se estaba cambiando en esta sala en primer lugar. Abochornada por su pregunta, Minato Amane se disculpa. Le explica que estaba buscando un lugar privado para practicar su canto y baile, recordando que alguien le había mostrado este almacén una vez. Continúa explicando, revelando que es una actriz de voz con una próxima presentación en vivo de su nueva unidad, y creyó que esta habitación apartada sería un lugar adecuado para ensayar. La información encaja para Kazuma, entiende que ella es parte del mundo del espectáculo. Sabe que varios artistas asisten a su academia, incluida su antigua amiga de la infancia, Rua Takayasuki, que es una de las estudiantes más prometedoras de la escuela.
Comenta la dedicación de Amane, que ha traído un espejo de cuerpo entero para practicar, pero ella le interrumpe de repente, preguntándole qué hace él aquí en lugar de estar en clase. Su expresión se entristece mientras explica por qué no está en el aula. Cuando llegó a la escuela esa mañana, encontró su pupitre y su silla en el pasillo, acompañados de un cartel que decía, no hay sitio para ti. Él la mira fijamente, mientras las piezas encajan. Ahora entiende por qué tenía lágrimas en los ojos hace un momento. La historia le resulta familiar, como si la hubiera oído en alguna parte. La vibración de su teléfono le refresca la memoria. Recuerda una sarta de mensajes de acoso de Roy, que se burlaba de él, amenazaba con poner a sus fans en su contra y le exigía que le suplicara perdón. Sin dudarlo, toca la pantalla y bloquea su número. Volviendo su atención al presente, le pregunta por qué soporta ese trato, recordándole que es una estudiante con beca especial. Amane agita las manos con desdén, insistiendo en que no es verdad. Él insiste, admitiendo que, aunque el flequillo le oculta la cara, su voz le parece muy bonita. La describe como agradable y memorable, como el sonido de una campana rodando. Amane, que se considera impopular y corriente, se queda sin palabras y sonrojada por el inesperado cumplido. Todavía nerviosa, insiste en que su valoración es absolutamente falsa. Argumenta que el mundo del espectáculo está lleno de gente con mejores voces y que ella no es nada comparada con gente como Ryota Takayashiki. Teoriza que esta disparidad es la verdadera razón por la que la acosan, porque alguien como ella está ahora en una unidad con la ídolo popular. Su expresión se ensombrece al recordar haber visto opiniones similares en línea el día anterior. Recuerda comentarios de los fans de Roy que decían que su estatus se desplomaría si se unía a Amane. Concluye sombríamente que debe haber gente realmente horrible entre sus fans. Mira a Minato Amane con una expresión cansada y le pregunta por qué, en primer lugar, decidió formar equipo con esa cerda. Amane se queda desconcertada por la pregunta tan directa. Ella agita las manos con pánico, diciéndole que no puede usar ese lenguaje, especialmente en la escuela, donde alguien podría oírlo criticar a Roy-san. Al darse cuenta de su desliz, aclara que, en efecto, se refería a Takayashiki Roy. Amane, todavía nerviosa, explica que la decisión vino de su agencia. Él considera sus palabras, reconociendo que su agencia, Teikai Music, haría cualquier cosa para impulsar a Roy, dado su respaldo por el poderoso grupo Teikai. Supone que, aunque fuera el plan de la agencia, la idea de emparejarse con alguien sencilla y sombría como Amane para servir de apoyo de fondo probablemente provino de la propia Roy. Amane escucha en silencio, con expresión sombría. Ella levanta la vista con renovada determinación, insistiendo en que está bien con tener un papel de apoyo. Lo ve como una oportunidad única y está decidida a darlo todo para no ser un lastre para nadie. Su determinación parece impresionarlo. Una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios mientras le dice que su actitud es genial. Luego ata cabos y le pregunta si por eso vino al aula a practicar. Amane lo confirma con entusiasmo. Extiende una mano en un gesto de buena voluntad, ofreciéndose a quedarse y hacerle compañía mientras practica. Matiza su oferta, admitiendo que solo puede dar su opinión desde el punto de vista de un completo aficionado, pero que está dispuesto a ayudar si ella lo acepta. Los ojos de Amane se abren de par en par por la sorpresa antes de aceptar su mano, y su rostro se ilumina con una sonrisa radiante y alegre. Acepta con entusiasmo, diciéndole a Suzuki-kun que contará con él. Su brillante sonrisa lo pilla completamente desprevenido, dejándolo momentáneamente sin palabras. Un pensamiento cruza su mente mientras la mira fijamente, con un destello de sorpresa en sus ojos. Más tarde, durante la hora del almuerzo, camina por el pasillo de la escuela con una bebida en la mano. Reflexiona sobre cómo Minato-san ha estado practicando sin descanso toda la mañana y le preocupa que pueda deshidratarse. De repente, una voz familiar lo llama por su nombre. Es Ryota Takayashiki, flanqueada por otros estudiantes. Lo señala acusadoramente, exigiendo saber dónde ha estado y por qué se saltó la clase. Le pregunta por qué la ignora, mencionando incluso que la bloqueó en su aplicación de mensajería. Acercándose, se burla de él, preguntándole si está avergonzado o simplemente abrumado por su belleza, antes de insultarlo en voz alta en el pasillo abarrotado. Él permanece en silencio mientras otro estudiante, un joven rubio, lo confronta directamente. El estudiante le pone una mano en el hombro, exigiendo saber a qué se debe su trato silencioso y calificando su comportamiento de grosero con Roy. Su expresión permanece inalterada mientras el estudiante, identificado como Asano, un prometedor becario del club de béisbol, murmura para sí mismo. Se pregunta por qué Kazuma tiene tiempo para andar con Roy y sugiere que debería estar practicando como Minato. La frustración de Asano se desborda. Agarra a Kazuma por el cuello de la camisa, con el rostro contraído por la ira, exigiéndole que diga algo. Le pregunta si la mirada silenciosa de Kazuma pretende burlarse de él. En un rápido movimiento, lanza un puñetazo directo a la cara de Kazuma. Sin embargo, Asano está desconcertado, no sintió ningún impacto. Un aura oscura e inquietante parece emanar de Kazuma, cuyo rostro es ahora una máscara de fría indiferencia. Antes de que Asano pueda procesar lo que ha sucedido, se da cuenta de que Kazuma ahora está de pie tranquilamente detrás de él. Los estudiantes de alrededor murmuran confundidos, preguntándose si Asano falló el golpe o si simplemente no tuvo efecto, calificando la escena de patética. Dándose la vuelta, Asano lo señala con un dedo tembloroso, exigiendo saber qué acaba de decir. Sin inmutarse, Kazuma pregunta con frialdad qué le pasa, preguntándose en voz alta si Asano está fuera de forma. La confrontación es interrumpida de repente por un grito agudo. Ryota Takayashiki irrumpe, gritando que se detengan. Señala con un dedo acusador a Asano, ordenándole que sepa cuál es su lugar y que no le ponga un dedo encima a Kazuma.
Declara que ella es la única a la que se le permite meterse en serio con Kazu, e incluso entonces, solo con su permiso expreso. Mientras la multitud observa, Kazuma pronuncia su nombre. Su comportamiento agresivo se desvanece en un instante, reemplazado por una expresión radiante y alegre mientras se vuelve hacia él, preguntando con entusiasmo qué quiere. Sus ojos están muy abiertos con una alegría maníaca y esperanzada. Aprieta los puños con entusiasmo, preguntando si de verdad él cree que su intervención fue genial. Él ignora su pregunta por completo. Su rostro se ensombrece, sus ojos se llenan de una intensidad escalofriante mientras afirma que no le importa quién sea su oponente. Mientras él permanece de pie sobre el caído Asano, otros estudiantes cuestionan el problema del agresor mientras comprueban cómo está Rua. Ella, sin embargo, está completamente hipnotizada. Con las pupilas transformadas en corazones y un profundo sonrojo en sus mejillas, tiembla ligeramente, pensando para sí misma lo increíblemente genial que es Kazuma. Pasa una semana. La escena cambia a los terrenos de la escuela, donde Minato Amane camina, tarareando suavemente para sí misma. Vestida con ropa deportiva, parece ligeramente sonrojada y sin aliento mientras continúa su camino. Cuando Minato Amane tropieza, Suzuki Kazuma se mueve rápidamente para atraparla, arrodillándose para sostenerla en sus brazos. La mira con preocupación, preguntándole si está bien. Azorada, ella pronuncia su nombre. Ella lo mira, con un sonrojo extendiéndose por su rostro, y le dice que es increíble. Señala que no importa dónde esté, él siempre parece aparecer de repente para atraparla cuando tropieza. Él le resta importancia, diciendo que no es nada especial. Ella insiste en que no es cierto, explicando que desde cierto día, él la ha estado cuidando y animando. Siente que ha sido una ayuda inmensa. Con genuina gratitud, cierra los ojos y le da las gracias desde el fondo de su corazón. Sus palabras lo toman por sorpresa. Reflexiona que no ha hecho nada especial, pero una sorprendente revelación le llega, nadie le había dicho algo así antes. Él desvía la conversación de nuevo hacia su actuación, señalando que siempre pierde el equilibrio en un punto específico. Sugiere que cuando regrese al centro del escenario, sería mejor simplemente caminar de vuelta con normalidad en lugar de intentar el giro. Amane protesta, argumentando que no se vería bien en el escenario. Ella declara que es imposible, ya que el centro del escenario está al menos a 5 metros de distancia. Al oír esto, Kazuma lo considera por un momento. Luego propone una alternativa, saltar hacia atrás en un solo movimiento, lo que cree que también destacaría. Flexiona las rodillas para demostrarlo. Con un poderoso impulso, se lanza hacia atrás por el aire, cubriendo la distancia con una facilidad imposible. Mientras aterriza perfectamente, pregunta casualmente si lo ha entendido. Amane solo puede mirar, con la boca abierta en absoluta incredulidad. Su mente entra en cortocircuito ante la visión. La hazaña parece tan fuera de la capacidad humana que solo puede pensar una cosa, eso es imposible. Recuperando la voz, exige saber qué acaba de hacer, comparando su salto con rebotar en un trampolín. Insiste en que la gente normal no puede hacer eso y le pregunta si sus calificaciones de educación física están por las nubes. Él responde con calma que no. Explica que desde la escuela primaria, siempre ha obtenido un sólido 3 sobre 5. Amane se queda sin palabras, mirándolo y preguntándose qué, o quién, es él en realidad. Él la observa por un momento antes de señalar que su postura parece un poco incorrecta. Amane lo confirma, admitiendo con algo de vergüenza que nunca ha podido corregir su encorvamiento y que incluso su coreógrafo se ha enojado con ella por eso. Entonces él propone una alternativa, ¿y si aprovecha ese encorvamiento? Demuestra una pose felina, sugiriendo que incorpore un yan en el baile de Satsuki desde esa posición. Amane lo mira, confundida por la extraña sugerencia. Siguiendo su consejo, ella prueba los nuevos movimientos felinos. Mientras hace una serie de poses juguetonas, Kazuma observa con aprobación, encontrando el resultado increíblemente lindo. Un sonrojo se extiende por su rostro al darse cuenta de que, de alguna manera, la nueva coreografía realmente está empezando a encajar. Aprovechando el éxito, Kazuma sugiere con entusiasmo que le pida al diseñador de vestuario que le haga orejas y una cola de gato. Amane asiente con un rotundo y sí. Su entusiasmo se desvanece de repente. Se disculpa, afirmando que no puede usar esta idea para la unidad. Un Kazuma confundido le pregunta por qué no. Ella explica que una actuación así no encajaría bien con Rua, y que su papel en la unidad es hacer que Rua brille por encima de todo. Al oír esto, la expresión de Kazuma se vuelve seria mientras le pregunta si ella está realmente de acuerdo con eso. Ella afirma su decisión, añadiendo que, para empezar, cantar y bailar no son su especialidad. En su lugar, le pide que la vea practicar su actuación. Su expresión se ilumina con pasión mientras declara su verdadero sueño, es una actriz de voz y quiere interpretar a un personaje de anime. Explica que está poniendo todo su esfuerzo en su trabajo actual, con la esperanza de que la lleve a oportunidades de actuación de voz. Kazuma la observa, con una pequeña sonrisa en su rostro, reconociendo su espíritu positivo. Él admite en voz baja que siente envidia. Explica que cuando ella habla de la actuación de voz, parece tan llena de vida, y puede sentir su pasión. En contraste, confiesa que no tiene sueños ni metas propias. Sorprendida, Amane le pregunta si de verdad no hay nada en lo que quiera convertirse. Él considera su pregunta pensativamente y luego explica que no le importa no ser nada especial. Si tuviera que elegir, querría ser ordinario, vivir una vida de la que pueda estar orgulloso, simplemente siendo el mismo. En respuesta, Amane sonríe con una amplia y tranquilizadora sonrisa. Le dice que está perfectamente bien, segura de que si es él, puede lograrlo. Incluso cree que puede convertirse en cualquier cosa que desee, incluso en alguien ordinario. Su sinceridad lo toma por sorpresa, y él simplemente le da las gracias.
Amane luego cambia de tema, mencionando que había algo más que quería preguntarle. Ella menciona con vacilación la pelea que escuchó que tuvo con Ruasan el otro día. Amane confiesa que le preocupaba que ella pudiera haber sido la causa. La expresión de Kazuma cambia, reconociendo el incidente. Él descarta rápidamente su preocupación, asegurándole que ese no fue el caso en absoluto. Amane insiste, preguntando si Rua, como su amiga de la infancia, lo está poniendo en una posición difícil. Su expresión se vuelve seria mientras aclara que, en realidad, ella ya no es su amiga de la infancia. No estaba pensando en esos términos. La revelación deja a Amane momentáneamente sin palabras. Después de un momento, se recompone y tartamudea, intentando llamarlo por su primer nombre por primera vez. Él se vuelve hacia ella, esperando que continúe. Con el rostro sonrojado y los ojos abiertos con determinación, comienza a hacerle una pregunta nerviosamente, tartamudeando, sí, si quisieras. Antes de que pueda terminar su frase, una voz furiosa grita desde el final del pasillo. Rua está allí, con la expresión torcida de rabia, exigiendo saber qué están haciendo con Kazu en un espacio tan reducido. Amane y Kazuma se giran en shock mientras Rua echa humo sobre ella jugando a la esposa cuando sus oportunidades ya se han esfumado. En la quietud de la biblioteca, Rua Takayasuki irrumpe. Tras oír que Kazuma estaba allí, vino a investigar y se encuentra con una escena que la enfurece, Kazuma de pie junto a Minato Amane. Apuntando con un dedo acusador, Rua exige saber por qué está con lo que ella llama una actriz de voz basura que ni siquiera es popular, comparándola con una niña de primaria. Su ira se disuelve rápidamente en un arrebato de lágrimas. Grita que odia esto, dándose cuenta de que esta debe ser la razón por la que Kazuma ha estado desapareciendo después de clase. No puede comprender por qué elegiría pasar tiempo con alguien a quien considera tan sombría, fea y sin remedio. Les da la espalda, con la voz temblorosa de incredulidad. Murmura para sí misma, preguntándose por qué esta otra chica está junto a Kazuma en lugar de ella. Mientras Rua empieza a alejarse, Amane interviene, nerviosa y sudando. Intenta calmar la situación, explicando que Kazuma solo la estaba ayudando y que todo este enfrentamiento es culpa suya. Su disculpa tiene el efecto contrario. El rostro de Rua se contrae en una máscara de pura furia, con los ojos desorbitados por una intensidad aterradora mientras mira a Amane, que solo puede soltar un pequeño chillido de miedo. Rua se abalanza, agarrando el flequillo de Amane. Declara que a Amane le falta 1.000.000 de años para acercarse a Kazuma, llamándola rara de la cortina en la frente. Burlonamente, le aparta el pelo de la cara, afirmando que probablemente es fea debajo mientras Amane balbucea el nombre de Kazuma aterrorizada. Pero al revelar la frente de Amane, el comportamiento agresivo de Rua se desvanece, reemplazado por una conmoción absoluta. Sus ojos se abren de par en par y tartamudea, preguntando si Amane ya le ha mostrado eso a Kazuma. Amane, completamente desconcertada por la reacción, solo puede preguntar a qué se refiere. En ese momento, Kazuma interviene, con voz fría y cortante, diciéndole a Rua que se detenga. Le recuerda que ella y Amane se supone que están en el mismo grupo. Azorada, Rua replica que Amane es solo un papel secundario. Él desestima su comentario, explicando que la supuesta secundaria entrena sin descanso todos los días solo para mantenerse a la altura. Le advierte a Rua que no se interponga en su camino, dejándola sin palabras ante su firme defensa. Herida, Rua exige saber por qué se pone del lado de Amane cuando ella es su amiga de la infancia. La expresión de Kazuma se ensombrece. Afirma sin rodeos que apoya a la gente que se esfuerza, y luego asesta un golpe final y cortante, le recuerda algo que le dijo antes, declarando que ya no son amigos de la infancia. Él la fulmina con la mirada mientras Rua, incrédula, le pregunta si sigue enfadado por su encuentro anterior, insistiendo en que sus acciones no fueron más que una broma. Su expresión permanece fría e implacable. Le dice que, como estudiante de preparatoria, debería saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y le pregunta a cuánta gente ha herido con sus supuestas bromas antes de ordenarle con severidad que aprenda cuál es su lugar. Dándole la espalda a una atónita Rua, cuyo rostro se sonroja de vergüenza y conmoción, llama a Amane. Le dice que es hora de irse, y ella asiente de inmediato. Mientras se alejan, la conmoción de Rua se transforma en furia. Le grita a Kazuma, llamándolo idiota y proclamando que es mucho más linda que Amane, jurando que nunca perdería contra una actriz de voz de pacotilla. Un tiempo después, fuera del edificio de la escuela, Amane parece abatida. Se disculpa, sintiendo que es su culpa que Rua se haya enfadado tanto. Kazuma le dice que no se disculpe, explicándole que acaba de darle una gran idea. Razona que si pueden atacar con éxito el desmesurado orgullo de Rua, podrán desequilibrarla por completo. Bautiza esta nueva estrategia como Operación Baile Amanyan, para gran confusión de Amane. Más tarde, en una cafetería, le presenta un paquete que contiene unas horquillas de orejas de gato negras. Le pregunta si tiene un canal de video, y ella confirma que tiene algo parecido. Entonces le expone el plan, se pondrá las orejas y subirá un video de su baile del otro día para llamar la atención. Amane duda, señalando que su canal casi no tiene suscriptores y que probablemente no conseguirá ninguna visita. Él resta importancia a sus preocupaciones, asegurándole que la ayudará con esa parte. Con un baile como el suyo, está seguro de que todo saldrá bien, pidiéndole únicamente que confíe en él. Una Amane nerviosa acepta. Él añade entonces una petición más, que considere levantarse el flequillo cuando grabe el video. Le dice que es realmente linda y que es una pena que oculte su rostro, lo que la hace sonrojarse profundamente. Su compostura se hace añicos. Tartamudea que no puede relajarse a menos que esté oculta tras su flequillo, admitiendo que le asusta que la gente la mire.
A modo de disculpa, reconoce que es un problema que necesita solucionar. Sentada frente a Kazuma, le explica que su agencia nunca ha abordado sus miedos. Supone que su imagen de rol de apoyo le queda bien, al menos hasta que su actual grupo de Idol se disuelva. Ella aclara que el grupo es simplemente una estrategia publicitaria, destinado a separarse después de un único lanzamiento de CD. Kazuma escucha, su expresión se endurece al concluir que ella debería haber sido solista desde el principio. Continuando con su explicación, revela que la agencia es propiedad del abuelo de Rua, lo que la hace sentir que, en términos de popularidad o apariencia, Rua está completamente fuera de su alcance. Kazuma comenta con gravedad sobre la naturaleza sucia del mundo del espectáculo. Él se da cuenta de que su profunda falta de confianza debe provenir de su entorno, de competir constantemente contra alguien como Rua. Amane aparta la mirada, con expresión dolida. Él profundiza, explicando que en el mundo del espectáculo, la gente teme perder su posición e intenta derribar a cualquiera que destaque. Señala que hay muchas personas así. Considerando esto, concluye que no es de extrañar que ella haya perdido la confianza, al estar rodeada de gente así en la escuela y en su carrera. Amane cambia de tema, comentando lo increíble que es que él y Rua sean amigos de la infancia y que a Rua le guste tanto. Kazuma lo descarta como algo simplemente molesto y luego le dice que puede llamarlo Kazuma. Ella se sonroja, tartamudeando que lo llamará Kazuma-kun. Con una sonrisa tímida, añade que le haría feliz si él, a cambio, la llamara Amane. Él acepta, llamándola Amane-chan. Su rostro se ilumina mientras sostiene un paquete que contiene un juego de orejas de gato negras, declarando con renovada resolución que dará lo mejor de sí para la grabación del video. Sin embargo, más tarde, Kazuma la encuentra desplomada sobre un escritorio y se pregunta si algo anda mal. La escena cambia a la interfaz de un reproductor de video. Amane, ahora con las orejas de gato, se presenta nerviosamente como Minato Amane, una actriz de voz. Anuncia que va a interpretar su baile original, el Aman Dance. De pie frente a un sofá, se inclina ligeramente, con las manos entrelazadas al frente. Expresa tímidamente su esperanza de que los espectadores vean hasta el final, luego respira hondo y se prepara para comenzar. Ella realiza el baile, una serie de poses lindas y felinas, con un sonrojo cubriendo sus mejillas a pesar de su expresión decidida. Al terminar la rutina, se dirige nerviosamente a su audiencia, anunciando que interpretará la canción en vivo en un evento el próximo domingo e invita tímidamente a quien esté libre a asistir. Su súplica para que se suscriban a su canal se ve interrumpida cuando la batería de su teléfono se agota. Mientras ve el video, Kazuma revisa los comentarios, notando una mezcla de mensajes de odio de los fans de Rua y de espectadores genuinos. A pesar de su pretexto de que solo está recopilando información, encuentra su actuación innegablemente linda y decide echar un vistazo a su canal. Su navegación es interrumpida por otro video, este protagonizado por una furiosa Rua Takayasuki, quien grita su nombre completo con una rabia desenfrenada. Ella continúa su diatriba, lanzándole insultos a gritos, exigiendo saber por qué no reconoce su grandeza. Su arrebato disminuye y su expresión se oscurece mientras baja la cabeza, comenzando a explicar la razón de su despliegue. De repente, toda su actitud cambia. Levanta la vista con una sonrisa radiante y un guiño, presentándose alegremente a sus espectadores como su única e inigualable Ruaime. Luego, descarta juguetonamente su furia anterior como un poco de actuación de expresión emocional, preguntando con coquetería si logró sorprender a todos. Con una inocencia fingida, aclara que simplemente estaba canalizando algunas frustraciones recientes como una forma de practicar la expresión de la ira. Reflexiona sobre la posibilidad de dedicarse a la actuación más en serio y se despide con un alegre adiós, pidiendo apoyo continuo. Toda la actuación deja a Kazuma mirando su teléfono, completamente desconcertado por el extraño espectáculo que acaba de presenciar. Mira su teléfono, una sonrisa de confianza se extiende por su rostro mientras acepta el desafío tácito. Si así es como ella quiere jugar, resuelve que la aplastará sin contenerse. Su determinación se enfrenta de inmediato a la cruda realidad en la pantalla. La brecha en el reconocimiento es innegable. Rua, la ídolo popular, ya ha acumulado decenas de miles de vistas en solo 3 horas, mientras que el video de Amane apenas tiene 50. A pesar de los números, sigue convencido de que la ternura del Nine Dance de Amane es auténtica. Cree que si la gente pudiera verlo, su popularidad se extendería sin duda. Sabe lo que debe hacer, tiene que ayudar a que eso suceda. Con un nuevo sentido de propósito, sus dedos comienzan a volar sobre el teclado, poniendo en marcha su plan. Publica un mensaje con su propio nombre, Kazuma, declarando la grandeza del video y compartiendo el enlace para que otros lo vean y lo promocionen. De inmediato, llueven comentarios de sus conocidos en línea, expresando su sorpresa de que un introvertido conocido como él hiciera algo así. Reconoce la percepción que tienen de él. Aunque en el mundo real pueda ser sencillo y sin amigos, en línea la historia es diferente. Se revela a sí mismo que en cierto juego para móvil, es el vicelíder de un gran clan y, gracias a eso, tiene una red considerable a su disposición. Unos días después, Minato Amane mira su teléfono con asombro. Su video del Aman Dance ha acumulado 500.000 de visitas en solo 3 días. Se vuelve hacia Kazuma y le pregunta qué demonios hizo. Él admite haber ayudado a difundirlo, pero insiste en que fue su talento lo que lo hizo viral. Amane se sonroja, pensando que todo es gracias a él. Está rebosante de felicidad y le dice que alguien acaba de confirmar que irá a su evento. Kazuma señala que Rua también ha estado promocionando agresivamente su propio evento, lo que significa que muchos estudiantes de la Academia Teikai estarán presentes. Echa un vistazo a un póster del CD de Rua, pensando para sí mismo que lo único que queda es que ella muerda el anzuelo. Su plan funciona a la perfección. Rua irrumpe por la puerta, sorprendiendo a Amane al llevar un par de orejas de gato.
Anuncia su regreso a Kazuma, gritando que vio su estúpido video. Declara que si van a jugar con las mismas reglas, es imposible que alguien como Amane pueda vencerla. Apunta con el dedo hacia adelante, proclamando que el evento del domingo será un enfrentamiento de orejas de gato para decidir quién es realmente la más linda y popular. Kazuma la observa, reconociendo el sutil tic en su labio como una señal de su frustración apenas contenida. Al haber sido amigos de la infancia, sabe exactamente cómo funciona su mente. Con todas las piezas en su sitio, la rebelión contra la ídolo principal está lista para comenzar. El día del evento en el Shan Mall, Kazuma encuentra a Amane vestida con un traje de actuación blanco y negro con volantes. La llama, y ella se da la vuelta, preguntando qué pasa. Él le señala que se dirige en la dirección opuesta al camerino. Dentro del camerino, Rua se queja en voz alta a su manager, afirmando que no quiere respirar el mismo aire que una don nadie. Amane está cerca, con aspecto nervioso por el comentario. Como resultado, Kazuma y Amane se trasladan a un tranquilo almacén. Él comenta que quizás sea mejor así, ya que no serán interrumpidos. Con la hora del espectáculo acercándose, la tranquiliza, diciéndole que tenga confianza porque la ha visto practicar todos los días y sabe que ha mejorado significativamente. Ella lo mira, con expresión seria, y le hace una pregunta que la ha estado inquietando. Quiere saber por qué se está esforzando tanto por alguien como ella. Él hace una pausa, repitiendo su pregunta pensativamente. Entonces le pregunta si no encuentra su escuela un poco sofocante. Reconoce que el favoritismo hacia los estudiantes becados ocurre en todas partes, pero en la Academia Teikai siente que la discriminación es demasiado obvia. Continuando con su explicación, Kazuma expresa su creencia de que si alguien como Amane, que no es una estudiante becada, pudiera brillar, podría abrir una brecha en el muro opresivo que esta escuela ha construido. Ella pregunta en voz baja si se refiere a una brecha hecha por ella. Él aclara que al principio, simplemente vio lo mucho que se estaba esforzando y quiso animarla, admitiendo que la idea más grande fue algo que se le ocurrió después. Amane baja la mirada, un sonrojo se extiende por sus mejillas mientras murmura su nombre. Entonces recuerda algo y saca un par de orejas de gato negras con un lazo. Le explica que las hizo para ella, pensando que sería más rápido crear algo que le quedara perfecto en lugar de buscarlo. Amane se queda atónita, preguntando si de verdad las hizo él. Ella las toma, con los ojos llenos de emoción. Llena de alegría, le da las gracias efusivamente y, con renovada determinación, declara que se esforzará al máximo mientras se coloca las orejas en la cabeza. Él le da una suave palmada en la cabeza, ajustando el nuevo accesorio. Con una pequeña sonrisa, confirma que así se llevan y dice que sabía que se le verían mejor a ella. Abochornada por su repentina aparición, ella lo llama por su nombre. Él le cuenta una vez que intentó cambiar su propio peinado para una invitación a un karaoke, esperando sentirse renacido, solo para que lo señalaran y se rieran de él. La mira y afirma con rotundidad que Minato Amane es diferente. Se acerca más, con la mirada intensa e inquebrantable. Le dice con absoluta certeza que ella es alguien que puede brillar. Sus ojos se abren de par en par mientras él le explica por qué, porque tiene un gran sueño y ha trabajado increíblemente duro para perseguirlo. Un golpe seco resuena en la puerta, y una voz llama a Minato-san, anunciando que es su turno. Kazuma hace un gesto hacia el sonido, diciéndole que es hora de salir. Le extiende la mano, con una sonrisa de confianza en el rostro. Le dice que vaya y le robe hasta el último fan a esa, ídolo con cara de cerdo. Llena de un nuevo fuego, Amane toma su mano y asiente con un decidido, sí. Rebosante de una nueva determinación, Minato Amane abre la puerta hacia el escenario. Ataviada con un traje de sirvienta con volantes y las orejas de gato que Kazuma le hizo, levanta un pulgar con confianza. Con el pensamiento de que una chica que brilla no tiene enemigos, anuncia su entrada. En un escenario exterior brillantemente iluminado, Takayasuki Rua, conocida por sus admiradores como la princesa Rua, hace su gran entrada. Agradece a la enorme y entusiasta multitud por haber venido. El público está cautivado, gritando su nombre y elogiando lo linda que se ve, especialmente con las orejas de gato que completan su atuendo de ídolo. Guiñando un ojo a sus fans, anuncia que este es el evento de debut de su nueva unidad, la princesa Rua y sus alegres sirvientas. Con emoción, les dice que está a punto de interpretar su canción de debut como si fuera una ocurrencia de último momento, añade que probablemente debería presentar a los demás miembros. Luego, anuncia el nombre de la persona que cantará con ella hoy, Minato Amane, quien sube al escenario. La chica, Amane, toma el micrófono con nerviosismo. Se presenta ante la multitud y pide cortésmente su apoyo. Es la misma chica que Kazuma conoció una vez en la biblioteca, una actriz talentosa cuyo potencial se veía obstaculizado por la falta de confianza. Su presentación provoca un murmullo en el público, que inmediatamente comienza a comentar lo increíblemente linda que es. La reacción repentina y entusiasta hacia Amane deja a Rua completamente atónita, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Su asombro se convierte rápidamente en ira. Rua echa humo internamente, preguntándose cómo Amane pudo robarle el protagonismo solo por levantarse el flequillo. Se considera a sí misma la artista superior y, tratando de recuperar el control, le dice bruscamente a Amane que es hora de empezar. Cuando la música empieza y comienzan a actuar, la atención de la multitud permanece fija únicamente en Amane. Los murmullos se extienden entre el público mientras la gente pregunta quién es, de dónde viene y confirma su nombre, todos de acuerdo en que es increíblemente linda. Los elogios por su actuación se vuelven más directos, con miembros del público declarando abiertamente que la voz y el baile de Amane son mucho mejores que los de Rua.
Observando desde la multitud, Suzuki Kazuma contempla la escena con una expresión distante, pensando para sí mismo que esto es una derrota total para Roa. Sus pensamientos se desvían hacia por qué este resultado era inevitable. Reflexiona que Roa probablemente asumió que ganaría fácilmente cualquier concurso de canto y baile. Pero mientras Roa estaba ocupada socializando y perdiendo el tiempo, Amane había estado practicando con una dedicación implacable, cada mañana, tarde y después de la escuela. Su evaluación concluye mientras la observa en el escenario, el baile de Amane ya es de nivel divino, y ella irradia un nivel celestial de lindura. Él rememoró, la escena actual era un claro eco del pasado. El resultado ya estaba decidido entonces, igual que ahora. Recordó los celos de Roa hacia la chica insignificante, con orejas de gato que se había vuelto viral, entrando en un terreno donde Roa creía que solo ella debía brillar. En el escenario, esos mismos celos retorcieron las facciones de Roa en una máscara de rabia. Sentía que la habían arrastrado a una contienda en un terreno injusto, con su oponente apareciendo con una confianza ingenua que la enfurecía. Era una sensación de derrota familiar, igual que una vez en el pasado cuando ella también se había excedido. Observando desde las gradas, su expresión se endureció. Sabía lo que se avecinaba. Estaba empezando. Su atención se desvió del escenario hacia el público. Mientras todos los demás estaban cautivados por la actuación, él distinguió a varios hombres con rostros serios hablando por auriculares y dirigiéndose hacia los bastidores. Lo siguió, observando cómo el grupo ignoraba un letrero que restringía la entrada solo a personal autorizado. Uno de ellos asintió y procedieron a entrar en la zona restringida. Mientras tanto, un hombre de traje se impacientaba cada vez más tras bastidores. Maldijo en voz baja, frustrado por no poder comunicarse con ninguno de sus hombres por teléfono. Resolvió que, a este paso, tendría que sacar a la chica del escenario él mismo antes de que terminara la canción. Cuando se dio la vuelta para llevar a cabo su plan, una voz tranquila lo detuvo. Apoyado en una viga de metal, con los brazos cruzados, estaba Kazuma, quien le preguntó a quién exactamente pensaba sacar del escenario. El hombre lo miró fijamente, con los ojos desorbitados por la sorpresa. A sus pies yacía todo el grupo de agentes que había enviado, ahora inconscientes en un montón. Volvió a mirar al joven, exigiendo saber quién era. Kazuma permaneció perfectamente sereno. Identificó al hombre como un sirviente de la familia Takayasuki y expuso todo el plan. Le habían ordenado sabotear a Amane-chan para asegurarse de que no sirviera más que como contraste para Roa. El gerente solo pudo balbucear con incredulidad, preguntando cómo era posible que supiera tal cosa. Sostenía firmemente al gerente de los Takayasuki, calificándolo de operativo descuidado y de segunda. Con otro agente ya neutralizado en el suelo, cuestionó fríamente si la calidad de los sirvientes de la familia Takayasuki realmente había caído tan bajo. Desde su posición entre la multitud, confirmó que el escenario estaba seguro. Resolvió que nadie arruinaría este gran momento para Amane, por el que tanto había trabajado. Sabía que de todos modos ya era demasiado tarde para el sabotaje, la gente ya había escuchado su voz y la había visto brillar en el escenario. Su brillantez era innegable. Mientras Amane actuaba, cautivando al público con su canción, él observaba con certeza, dándose cuenta de que su talento ya no podía ser detenido por nadie. No pudo contener su apoyo y le gritó ánimos desde la multitud para que Amane-chan diera lo mejor de sí. En el escenario, los ojos de Amane se abrieron con emoción al oír su voz, mientras Roa miraba, sorprendida por la interrupción. En medio de la actuación, Roa perdió el equilibrio de repente, cayendo estrepitosamente por el escenario con un grito. Amane se giró, con una expresión de pura sorpresa ante la inesperada caída. Y así, a pesar del pequeño percance de la espectacular caída de Roaime, el evento concluyó con un gran éxito. Al día siguiente, sin embargo, la narrativa estaba sesgada. Todos los principales sitios de música publicaron artículos elogiando a Roa, con titulares como Roaime brilla en su evento de debut. La increíble actuación de Amane fue completamente ignorada, como si nunca hubiera ocurrido. Reconoció la táctica de inmediato. Mientras caminaba por la escuela, supo que debía ser Tika Music trabajando entre bastidores. Eran, reflexionó, tan sucios como siempre, pero sus esfuerzos no tuvieron un éxito total. En el pasillo de la escuela, unas compañeras se acercaron a Amane tras haber visto un video de su actuación. Le dijeron que se había vuelto superviral en las redes sociales, elogiando sus orejas de gato y lo linda que se veía. Mientras Amane tartamudeaba una respuesta, él observaba desde la distancia, feliz por ella. Comprendió que en la era de las redes sociales, una brillantez verdadera como la suya no podía ocultarse. Ahora estaba rodeada por una pequeña multitud de admiradores. Él los observó, pensando que con Amane volviéndose tan popular, sería mucho más difícil para cualquiera interferir con ella ahora. Sus esfuerzos por ayudar a Amane habían tenido éxito, pero esta victoria no estuvo exenta de consecuencias. En otra parte de la escuela, Takayasuki Roa rabiaba, convencida de que Amane solo había hecho el ridículo. Se mordía el pulgar con frustración, murmurando que después de semejante exhibición pública, hasta la autodenominada princesa famosa, querría evitar más escándalos. Sin embargo, la percepción de Roa estaba completamente alejada de la realidad. Amane ahora estaba constantemente rodeada de compañeros que la admiraban. Estaba claro que con su talento y dedicación, su popularidad solo seguiría creciendo, y la gente ya no la dejaría en paz. Observando esto a distancia, Kazuma comprendió que a medida que la estrella de Amane comenzaba a ascender, su propia presencia podría convertirse en un lastre. Sabía que alguien como él, que se enfrentaba abiertamente a Roa, solo se interpondría en su camino, especialmente porque Roa gobernaba la escuela y era la jefa en la agencia de Amane.
Por el bien de ella, resolvió hacerse a un lado en silencio y verla brillar desde lejos. Su decisión fue puesta a prueba de inmediato cuando la propia Amane lo llamó por su nombre en el pasillo. Se le acercó tímidamente, tartamudeando un buenos días antes de preguntar nerviosamente si podía abrirse paso para hablar con él un momento. Armándose de valor, lo miró a los ojos y le hizo su petición. Quería que la ayudara a practicar de nuevo después de clase. Él estaba confundido, señalando que el evento ya había terminado. Amane explicó rápidamente que su situación había cambiado. Una agencia diferente se había puesto en contacto con ella, invitándola a una audición para un nuevo anime. Sus ojos brillaban con determinación mientras daba más detalles. Estaba considerando seriamente cambiarse a una agencia que le diera trabajo como actriz de voz, su verdadera pasión, en lugar de como Aide. Por eso, declaró ella, quería practicar actuación específicamente con él. Cuando Kazuma comenzó a responder, llamándola, Amane-chan, ella rápidamente le puso un dedo en los labios, deteniéndolo. Con un ligero sonrojo, insistió en que no la llamara así. Luego se inclinó hacia él, su voz bajando a un susurro íntimo. Quería que él, y solo él, la llamara Amanyan. Desde el otro lado del pasillo, sin que la pareja los viera, Rua y sus amigas observaban la escena. La escena desató una furia ciega en Rua. Su rostro se desfiguró por la ira mientras chillaba, exigiendo saber qué estaba tratando de hacerle esa chica a su caso. Aturdido por su petición, Kazuma balbucea su nuevo apodo, Ma. Nyan. Le pregunta si el hecho de levantarle el flequillo ha cambiado de alguna manera toda su personalidad. Con una risita juguetona y sonrojada, Amane lo mira y confirma que tal vez sí. Ella se acerca más, razonando que si su cambio de personalidad es real, entonces es culpa suya por haber sido el quien le levantó el flequillo en primer lugar. Inclinándose, lo acorrala contra la pared y le exige en voz baja que asuma la responsabilidad de sus actos. El momento íntimo se ve interrumpido por una conmoción cercana. Habiendo presenciado todo el intercambio, el rostro de Rua se contorsiona en una máscara de pura conmoción y horror. La sobrecarga emocional resulta ser demasiada, y de repente se desploma, provocando que los estudiantes a su alrededor griten pidiendo una ambulancia en pánico. Después de que concluyó el evento de Amane, el mes de junio comenzó en la escuela. Desde entonces, la fama de Amane había crecido considerablemente. Entre sus nuevos trabajos como actriz de voz y la escuela, parecía estar increíblemente ocupada todos los días. Esta nueva notoriedad, junto con el incidente en la entrada de la escuela, también había creado cierto revuelo alrededor de Kazuma. Reflexionó sobre cómo las cosas finalmente se habían calmado. De alguna manera, lo habían etiquetado como ese solitario sospechoso que, por alguna razón, le gusta tanto a Ruaime como a Amane-chan, pero a pesar de la extraña reputación, su vida se había vuelto bastante pacífica. Su pacífica contemplación fue interrumpida por la voz estrepitosa de Asano. Se reía a carcajadas, declarando a sus amigos que moriría feliz si pudiera tener una cita con Ayaka. El objeto de su ruidosa declaración, Ayaka Hiragi, estaba sentada en un escritorio cercano. Se burló de él, preguntándole si solo decía eso porque Rua y Amane lo respetaban. Señaló su desesperación, comentando que no era de extrañar que no consiguiera novia. Asano balbuceó, insistiendo en que esto era diferente porque se trataba de Ayaka. Ella continuó presionándolo, preguntándole si podía ser más obvio. Asano, completamente enamorado, pensó para sí mismo en lo hermosa que era, su impecable sentido de la moda y su estatus como estudiante becada en el programa de danza de élite de la escuela. Confesó que realmente quería tener una cita con la súper atractiva Ayaka-sama. Sus bromas juguetonas desaparecieron de repente. Con una expresión seria, Ayaka lo interrumpió, declarando sin rodeos que ya tenía novio. Antes de que pudiera procesar sus palabras, otra compañera de clase intervino, confirmando que era cierto y expresando sorpresa de que Asano no lo supiera. Reveló que Ayaka estaba saliendo con un estudiante universitario, dejando a Asano completamente atónito. Ella le aconsejó fríamente que se rindiera. Nervioso, Asano tartamudeó que tenía dinero y se ofreció a invitarla a un té. Ayaka se burló, desestimando su oferta. Mostró un bolso nuevo de marca, preguntando si él siquiera sabía qué era, y declaró que no le interesaban los chicos sin auto o dinero. Ella continuó su desdén hacia Asano, presumiendo el costoso bolso que su novio le había regalado. Aunque afirmó ignorar su costo real, se burló diciendo que probablemente se necesitarían 1000 tazas de té para igualar su valor, dejando a Asano completamente sin palabras. Observando la escena desde la distancia, Kazuma los catalogó en silencio como la pandilla de la élite, estudiantes becados que se sentían libres de ser tan ruidosos y odiosos como quisieran. Su mirada se posó entonces en una chica con gafas que estaba de pie, incómoda, cerca de allí, aferrada a un libro. Se dio cuenta de repente de que el grupo de Ayaka estaba ocupando su asiento. Reconoció el título del libro, una de las joyas ocultas que él había devuelto al archivo subterráneo, y sintió una especie de satisfacción de que alguien lo hubiera encontrado, salvándolo de ser olvidado en el sótano. Uno de los chicos que estaba con Ayaka comentó sobre el libro, señalando que la chica debía de estar ansiosa por sentarse y empezar a leer. Mientras tanto, Kazuma permanecía en su pupitre, observando cómo se desarrollaba la situación. De repente, una voz interrumpió el murmullo, llamándola por su nombre. Ayaka se giró, y su expresión cambió a una de leve irritación. La voz pertenecía a Kazuma, que se había acercado para enfrentarla directamente. Señaló el pupitre sobre el que ella estaba sentada y declaró sin rodeos que no era su asiento, diciéndole que se lo devolviera a su dueña. Su sorpresa inicial se convirtió rápidamente en pura ira, entrecerrando los ojos ante su audacia. Ella arremetió contra él, diciéndole al solitario asqueroso, que no le hablara como si fueran amigos y ordenándole que volviera a su asiento antes de que sonara la campana.
Kazuma señaló con calma que la campana aún no había sonado. Internamente, reconoció su naturaleza terca y recordó la misma mirada gélida de su encuentro en el karaoke. Estaba claro, pensó, que Hiiragi lo odiaba. Decidiendo que las palabras eran inútiles, actuó. En un movimiento rápido, la levantó del pupitre y la tomó en brazos, dejando a los espectadores completamente atónitos por su repentina acción. Sostenida firmemente en sus brazos, el rostro de Ayaka se sonrojó intensamente, su mente paralizada por la conmoción. Ignorándola, Kazuma dirigió su atención a la chica a la que le habían quitado el asiento, instándola a que se acercara mientras aún podía. Su acción provoca un arrebato de furia en Ayaka Hiiragi, que le grita, exigiendo saber qué cree que está haciendo. Cerca de allí, el alegre saludo matutino de Ruata Kayashiki se apaga al contemplar la escena, comentando que un solitario sombrío como él no debería pensar que puede salirse con la suya con tal comportamiento. Su grito atrae la atención de toda la clase. Los estudiantes giran la cabeza, murmurando entre ellos y preguntándose qué drama se está desarrollando. Ignorando a los espectadores, Rua se acerca a una atónita Ayaka, preguntándole si Kazuma le hizo algo. Antes de que Ayaka pueda responder del todo, Kazuma interviene con voz firme. Le dice que no es suyo, preguntando cuántas veces debe repetirlo. Él continúa, con la mirada firme, y declara que, a partir de ahora, solo son extraños. Sus palabras golpean a Ayaka con una fuerza visible. Ella lo mira fijamente, con una expresión que mezcla conmoción y dolor, y le pregunta por qué tiene que ser tan cruel. Su compostura se hace añicos por completo. Con lágrimas corriendo por su rostro, lo acusa de ponerse del lado de esa, actriz de voz basura, el otro día. Se aferra a su uniforme, con la voz quebrada, mientras confiesa que se preocupa mucho por él. Él permanece impasible ante su arrebato. Le recuerda con calma lo que dijo antes, que apoya a quienes se esfuerzan. Con eso, le da la espalda y camina hacia su escritorio. Piensa para sí mismo que no tiene intención de respaldar a una persona malcriada que da todo por sentado. Finalmente ha cortado lazos, ha recuperado su libertad y ahora tiene la intención de vivir como un estudiante de preparatoria normal. Se acomoda en su asiento y comienza a hojear una revista de empleos de medio tiempo. Reflexiona sobre la nobleza de trabajar duro y ganar su propio dinero. Como este será su primer trabajo de medio tiempo, no está seguro de que le convendría más. Su vista se posa en un anuncio de un café de sirvientas y mayordomos, notando el buen sueldo. Aflora un recuerdo de su tiempo en la finca Takayashiki durante la secundaria, donde la jefa de sirvientas lo instruyó en limpieza y servicio, preparándolo para servir a la familia en el futuro. Encontró una oferta prometedora en los anuncios de empleo. Aunque el lugar estaba un poco lejos, reconoció que su experiencia pasada sería una ventaja significativa y comenzó a rellenar la solicitud. Su solicitud fue aceptada. La gerente del café, una mujer mayor y alegre, le dio la bienvenida con entusiasmo, declarándolo contratado e indicándole que empezara ese fin de semana. Durante la entrevista, ella había expresado su agrado, elogiando a Kazuma por su comportamiento serio y educado. Sus modales, señaló, eran encantadores, dejándolo un poco desconcertado por el halago. Continuó explicando que el café era pequeño, por lo que solo ellos dos se encargarían del salón. Como ella estaba casi siempre en la cocina, le aseguró que no se preocupara, ya que trabajaría con una empleada senior muy confiable a la que podría pedirle ayuda. Con el trabajo asegurado, se tomó un momento para contemplar su nuevo lugar de trabajo desde la calle. En su primer día, entró en el café y anunció su llegada. Mientras observaba su entorno, vio a una chica con uniforme de sirvienta limpiando el suelo y esperó que su nueva compañera senior fuera una persona agradable. De repente, el sonido de un trapeador al caer al suelo atrajo su atención. Miró más de cerca y sus ojos se abrieron con incredulidad. Era Ruata Kayashiki, quien lo miraba fijamente en estado de shock total, incapaz de creer que el nuevo empleado a tiempo parcial fuera él. Sin embargo, su sorpresa se transformó rápidamente en una férrea determinación. No lo vio como una coincidencia, sino como una prueba de su amor por parte de Kazuma. Con un brillo decidido en los ojos, juró esforzarse al máximo, todo por él. Dentro de una cafetería, Takayashiki Rua, vestida con un uniforme de sirvienta, se enfrenta a Suzuki Kazuma con una expresión furiosa. Declara que, después de esforzarse tanto por mantener su trabajo en secreto, de ninguna manera lo aceptará a él, de entre todas las personas, como su subalterno. Simplemente no va a suceder. Su arrebato es recibido por la mirada silenciosa de Kazuma, lo que la agita aún más. Le exige que diga algo, insistiendo en que debe parecerle extraño verla trabajando desesperadamente a tiempo parcial con ese atuendo. Lo desafía a que se ría, pero él pregunta con calma por qué se reiría de alguien que se está esforzando. Su inesperada respuesta destroza su compostura. Sonrojada y sudando, balbucea que no es como si se estuviera tomando el trabajo en serio. Ella continúa con su frenética negación, afirmando que solo está allí porque la paga es buena y que simplemente está cumpliendo. Kazuma la refuta con calma, comentando que es extraño, porque para alguien que supuestamente está holgazaneando, ha limpiado el lugar con una minuciosidad notable. Él da más detalles, señalando que cada lugar difícil de ver, detrás de las lámparas, en las esquinas de las ventanas, incluso debajo de las mesas, está impecable. Luego señala las manos de ella, notando que su enrojecimiento es prueba de que ha estado trabajando duro con agua. Atónita, Rua solo puede sugerir débilmente que tal vez alguien más hizo la limpieza. Él continúa con sus elogios, calificando su trabajo de impresionante. También señala que sus rodillas están un poco sucias, evidencia de que había estado en el suelo fregando incluso las esquinas más estrechas con un trapo. Abrumada por sus acertadas observaciones, Rua se queda sin palabras y sonrojada. Finalmente estalla, gritándole que se calle.
Agarrando un trapeador, añade que terminó el trabajo con él. Habiendo recuperado parte de su compostura, asume el papel de colega mayor, ordenándole que se apure y se ponga su uniforme. Declara que tiene mucho que enseñarle antes de que abra la cafetería. Mirando el exterior del edificio, Kazuma acepta su nuevo papel, respondiendo, estoy en tus manos, senpai. Una vez que la cafetería está abierta, Rua es un modelo de profesionalismo. Toma alegremente un pedido de pasta y café, pide cortésmente a los recién llegados que esperen debido a lo ocupado que está, y agradece alegremente a otro cliente mientras le da su cambio. Observándola trabajar, Kazuma, ahora con su propio uniforme de camarero, se queda perplejo. Reflexiona para sus adentros que está sorprendido, ella es completamente diferente a cómo actúa en la escuela. Él la observa, dándose cuenta de que no es solo una actuación. Rua parece genuinamente más viva y feliz aquí que en la escuela. Decidido, resuelve no quedarse atrás y no ser un estorbo. El sol de la tarde brilla sobre el pintoresco exterior de la cafetería donde trabajan. Un tiempo después, pasada la hora punta del almuerzo, Rua se desploma sobre un escritorio en la trastienda, completamente agotada. Kazuma se acerca y le pregunta si la hora del almuerzo es siempre tan caótica. Rua lo confirma, aunque añade que las cosas suelen calmarse hasta la noche. Él comenta que debe de ser difícil compaginar este trabajo con las actividades de su club de baile. Su agotamiento se desvanece en un instante. Con una sonrisa de confianza, desestima su preocupación, declarando que para una genio como ella, esto es pan comido. Entonces la elogia, admitiendo que le sorprendió lo rápido que se movía y le pregunta si de verdad es su primer trabajo a tiempo parcial. Luego, preocupado, le pregunta en voz alta si no le ha estado estorbando. Sorprendida por su pregunta, la expresión de Rua se suaviza en una sonrisa brillante y tranquilizadora. Le dice que no ha sido una molestia en absoluto y que, de hecho, ha sido de gran ayuda desde el principio. Su actitud amistosa se rompe bruscamente. Le grita que espere, rechazando con vehemencia la idea de que se lleven bien. Insiste en que no está bien, porque se supone que son enemigos. Cuando un confuso Kazuma le pregunta por qué, ella le explica con expresión nerviosa que, como él rompió lazos con Rua, ahora también es su enemigo. Él reconoce con calma que, efectivamente, rompió lazos con su personaje de la escuela, pero aclara que eso no significa que esté en su contra ni en la de nadie más. Rua, sin embargo, parece recordar solo que él salió furioso de la sala de karaoke. Apartándose, lo confronta con una dolorosa acusación. Si rompió lazos con su otro yo, concluye, entonces debe odiarlos a todos. Vestido con un elegante uniforme de mayordomo, Kazuma llegó a una conclusión en silencio. Supuso que toda la situación probablemente había sido una trampa orquestada por esa cerda. Sus palabras dejaron a Hiiragi Ayaka momentáneamente sin habla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mientras procesaba su declaración, un compañero de trabajo preguntó si por cerda se refería a Rua. Kazuma confirmó que simplemente habían seguido sus instrucciones, pero luego dirigió su atención a Ayaka, admitiendo que ahora la respetaba. Esto solo aumentó su sorpresa. Su admiración por él creció. Mirándolo, elogió la fluidez con la que manejó todo y le preguntó si seguiría enseñándole, llamándolo senpai. Un poco desconcertado, él suspiró, comentando lo novata e inútil que era. Entonces ella adoptó una postura más firme, señalándolo con el dedo y declarando su intención de ser estricta, advirtiéndole que estuviera preparado. Kazuma aceptó de inmediato, reconociéndola como su senpai. Ayaka se dispuso a hacerle una pregunta, pero él interrumpió con ironía, preguntando si ella era su mayordomo. Su actitud juguetona se desvaneció, reemplazada por una pregunta seria. Le preguntó por qué había cambiado de lugar con ella deliberadamente para atender al último cliente masculino. Cuando él intentó restarle importancia diciendo que había tomado el trabajo más fácil mientras ella se encargaba de los platos apilados, ella inmediatamente se dio cuenta de la excusa y lo llamó mentiroso. Ella insistió, con una expresión seria. Después de observarlo en el trabajo, sabía que él no era el tipo de persona que elude la responsabilidad. Estaba segura de que tenía que haber otra razón para sus acciones. Finalmente, él reveló la verdad. El cliente, explicó, había estado allí específicamente por Hiiragi. Kazuma había notado la mirada sospechosa del hombre y la extraña forma en que jugueteaba con su bolso, dándose cuenta de que intentaba tomarle fotos en secreto. Ella escuchó, recordando que ya había tenido algunos encuentros inquietantes con ese hombre en los que le pareció sospechoso. Asombrada por la percepción de Kazuma, comentó lo increíble que era que lo hubiera descubierto todo con solo un vistazo. Él le preguntó si esto había sucedido antes. Su expresión se endureció. Le preguntó por qué, si era un problema recurrente, simplemente no hacía que echaran al hombre. La desafió directamente, preguntándole a dónde se había ido toda la confianza que mostraba en la escuela. Sus palabras la dejaron sin respuesta. Observa a Ayaka, quien tartamudea que no puede simplemente confrontar a alguien porque sigue siendo un cliente. Cierra los ojos por un momento, pensando para sí mismo que ella es demasiado seria para su propio bien. Tomando el control, le dice que de ahora en adelante, si ese cliente vuelve a aparecer, debe decírselo de inmediato para que él se encargue. Ayaka lo mira, sorprendida por su declaración. Un profundo sonrojo se extiende por su rostro mientras le da las gracias en voz baja. Al darse la vuelta para recibir a un cliente que llega, comenta lo amable que es, todavía nerviosa por su gesto. La recién llegada es Minato Amane, quien saluda alegremente a Kazuma. Le explica que escuchó que él estaba trabajando en el café y decidió venir a verlo, dejándolo momentáneamente atónito. Su atención se dirige inmediatamente a Ayaka, quien se ha quedado petrificada con una expresión de pánico total.
Se da cuenta de repente de que ella no quiere por nada del mundo que alguien de la escuela se entere de su trabajo. Pensando rápido, le da un golpecito en el hombro a Ayaka y le dice que debería tomarse su descanso ahora. Luego se dirige a Amane, sugiriendo que tal vez solo esté imaginando cosas. Ayaka tartamudea su acuerdo y se aleja a toda prisa. Ya sentada, a Amane le sirven un refresco con helado. Su rostro se ilumina de pura alegría mientras junta las manos y le da las gracias efusivamente. Mientras disfruta de su bebida, Amane explica que tiene un trabajo importante próximamente y quería recargar energías viéndolo. Añade que el café es encantador, el refresco con helado está delicioso y verlo en smoking es un extra maravilloso. Embargada por la alegría, sonríe radiante, declarándose a sí misma lo feliz que está en ese momento. Él se acerca a su mesa y le pregunta si su carrera como actriz de voz va bien. Amane confirma con orgullo que, gracias al apoyo de todos, ha conseguido 3 papeles fijos. Satisfecho, le dice que se alegra de oírlo, justo cuando ella se prepara para decir algo más. Lo toma por sorpresa cuando Amane le pregunta si Ruasan ha estado en el café. La pregunta lo sobresalta, al darse cuenta de que ni siquiera le ha dicho a Rua que está trabajando allí. Ella expresa su alivio, explicando que escuchó que Rua se había tomado 2 semanas libres. Amane confiesa que estaba preocupada, ya que le parecía muy inusual que alguien tan solicitada como Rua se tomara un descanso tan largo, y sospechaba que podría estar tramando algo extraño. De repente, al darse cuenta de la hora, entra en pánico, diciendo que se le hace tarde y tiene que irse. Él agradece sus palabras y simplemente le dice que tenga cuidado, por si acaso. Sin embargo, antes de irse, Amane de repente da un paso adelante y lo rodea con sus brazos en un fuerte abrazo. Él se queda quieto, sorprendido por el gesto inesperado, mientras ella lo abraza. Se aparta con una sonrisa radiante y satisfecha, apretando los puños triunfalmente. Declara que su batería está completamente cargada y su poder al 100%. Con su energía restaurada, le agradece alegremente por la comida y se marcha, dejándolo solo en el gran salón. La ve marcharse, con una expresión pensativa en su rostro. Reflexiona sobre cuánto ha cambiado Amane, lo mucho más radiante que parece ahora que está libre de la antigua agencia de Rua. Es como si finalmente se hubiera recuperado a sí misma. Su mirada se endurece con fría determinación. Jura en silencio que, tal como ella dijo, si ese cerdo intenta hacer algo de nuevo, él será quien le ponga fin. Sin ser vista, Ayaka se asoma por detrás de una puerta, con los ojos desorbitados por la absoluta conmoción. Su rostro se sonroja mientras lucha por procesar lo que acaba de presenciar, tartamudeando, espera, ¿qué acaba de pasar? Intenta dar sentido a la interacción, reconociendo a Amane como la actriz de voz de su escuela cuya popularidad se ha disparado recientemente. Se pregunta qué está pasando entre ellos dos, recordando rumores de que eran cercanos, pero siempre había creído que eran falsos. Ella se queda congelada, observando la figura de Kazuma que se aleja. El pensamiento da vueltas en su mente, se veían tan cercanos y, sin embargo, él nunca le había dicho una palabra sobre la otra chica. Un profundo sonrojo se extiende por sus mejillas mientras baja la mirada, la revelación le duele. Sus pensamientos vuelven a un momento anterior, una admisión silenciosa para sí misma mientras ve el exterior del café, en realidad eres bastante decente, ¿eh? Suzuki. En otro lugar, un video comienza a reproducirse. En la pantalla, Takayasuki Rua, en su personaje en línea como Ruaime, saluda a su enorme audiencia con un guiño alegre. Buenos días, buenas noches a todos, anuncia, presentándose a sus 1.12 millones de suscriptores. Ella se inclina, con un sonrojo en las mejillas, y comparte que su mejor amiga le enseñó algo increíble recientemente. La lección, declara, fue que trabajar duro es extremadamente importante. Esta nueva perspectiva, continúa con una expresión pensativa, la hizo reflexionar de verdad sobre por qué debería esforzarse y por quién debería estar trabajando tan duro. Entonces, con un repentino estallido de emoción apasionada, revela su conclusión. Se le ocurrió que uno debe dejar que su poder hable para proteger a las personas que ama. Ella sonríe dulcemente, añadiendo que discutió esto con su abuelo. Como era de esperar de él, le ofreció todo su apoyo e incluso accedió a prestarle algunos recursos. Con otro guiño juguetón, hace un anuncio. Como su abuelo siempre la está ayudando, ha decidido tomarse un descanso de 2 semanas a partir del día siguiente para irse de viaje con él. Ella jura ser la mejor nieta de la historia, bromeando con que su entusiasmo podría subirle la presión a su abuelo, aunque sabe que él la quiere mucho. Saludando a su audiencia, los anima a todos a trabajar duro juntos antes de despedirse. Una semana después de empezar su nuevo trabajo de medio tiempo, Suzuki Kazuma llega para otro turno. Dentro, mientras se cambia para su turno, su torso musculoso y lleno de cicatrices queda a la vista. Mientras se pone la camisa, un rostro familiar, Hiragi Ayaka, vestida con uniforme de sirvienta, se asoma por la puerta y suelta un pequeño jadeo. Su pequeño jadeo se convierte en un grito en toda regla. Azorada, irrumpe en la habitación, exigiendo saber por qué él, idiota, se está cambiando ahí. Él explica con calma que no puede evitarlo, ya que el otro vestidor es solo para chicas. Una vez que está debidamente vestido con su chaleco, se vuelve hacia ella y le pregunta si está bien. Ayaka aclara que su preocupación no es por cómo está vestido, sino por su espalda, que notó que está cubierta de cicatrices. Él resta importancia a su preocupación, explicando que las cicatrices son de hace mucho tiempo y que ahora está bien. Mientras se da la vuelta para irse, ella lo llama de nuevo. Su tono cambia por completo de la preocupación a una admiración sonrojada. Dirigiéndose a él como Suzuki, comenta lo sorprendentemente musculoso que es. Ella insiste, con la curiosidad totalmente encendida, preguntando si estuvo en un club deportivo o si se sometió a un entrenamiento especial.
Se pregunta en voz alta si así son los chicos, señalando que no se puede saber cómo es con la camisa puesta. Él admite que, aunque no estuvo en ningún club, sí solía entrenar un poco. Esto hace que Ayaka le pregunte qué quiere decir con solía. Una sonrisa se dibuja en sus labios mientras decide bromear con ella, preguntándole si le interesan los cuerpos de los hombres. Ayaka se pone intensamente nerviosa, negándolo en voz alta y afirmando que ya ha visto mucho con su novio. Siguiéndole el juego, él se disculpa, comentando que debe ser una mujer madura y con experiencia, lo que ella confirma nerviosamente. Ahora ambos debidamente ataviados para sus deberes, Kazuma se dirige formalmente a ella como senpai. Afirma que contará con su guía. Tratando de recuperar la compostura, Ayaka acepta su papel de superior, diciéndole a su kawaii que intente seguirle el ritmo. Él se mantiene rígido en su nuevo uniforme de mayordomo mientras Ayaka, vestida de sirvienta, reprime una risa al verlo. A pesar de la incomodidad inicial, trabaja con diligencia, llevando una pila de platos limpios. Reflexiona que la hora punta de la cena por fin ha terminado y que lograron superarla, incluso con el gerente enfermo. Justo cuando decide empezar con los platos, un cliente lo llama para hacer un pedido. El cliente, un joven bullicioso de pelo rubio, lo señala directamente con una sonrisa y declara que su pedido es el propio Kazuma. La atención del hombre se desvía entonces hacia Ayaka, a quien invita a dar un paseo en coche a la playa. Desde el otro lado del comedor, ahora más vacío, Kazuma observa la interacción. Observa con una expresión distante, pensando para sí mismo que este es un ejemplo de manual de un ligón molesto. Cree que Hiiragi, siendo una experta en asuntos del corazón, no debería tener problemas para manejar una situación así. Sin embargo, Ayaka está completamente nerviosa, tartamudeando y suplicando que paren. Los clientes se ríen, encontrando su reacción tímida adorable. Al ver su angustia, su expresión se endurece. Se acerca y le pregunta en voz baja a Hiiragi qué le pasa, cuestionando si está dudando en rechazarlo simplemente porque son clientes que pagan. Antes de que pueda responder, el hombre rubio intensifica su acoso, sugiriendo que se levante la falda corta para él. Intenta agarrar el dobladillo, ignorando sus súplicas desesperadas para que se detenga. Sus amigos intentan intervenir, advirtiéndole que no haga enojar a Kak-chan, de quien afirman que es un maestro de karate capaz de romper tejas. El hombre rubio, Kak-chan, solo sonríe con aire de suficiencia, seguro de que ella obedecerá para evitar que él se enfurezca. Para demostrar su punto, toma una botella de vidrio de la mesa. Se jacta de que un maestro de karate puede romperla con un golpe de mano y, con una sonrisa amenazante dirigida a la aterrorizada Ayaka, declara que se lo demostrará. Los demás clientes y el personal solo pueden mirar, atónitos en silencio. El cliente rubio gruñe con esfuerzo, intentando romper la botella en su mano. Pero se le resbala y la botella sale volando de su agarre, cayendo al suelo mientras él murmura con frustración. Sus amigos se ríen de su fracaso, y uno de ellos comenta lo cerca que estuvo. Enfurecido, el cliente rubio grita que lo hará esta vez y exige que le devuelvan la botella. Pero antes de que pueda recuperarla, Kazuma da un paso al frente, habiéndola atrapado ya en el aire. Él sostiene la botella con firmeza, con la mirada fija en el cliente agresivo. A su lado, Ayaka observa, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante su repentina intervención. Mientras toma aliento, el cliente rubio lo mira fijamente, exigiendo saber qué está haciendo. Ayaka, con la voz ligeramente temblorosa, susurra el nombre de Kazuma. En un destello de movimiento, baja la mano en un golpe seco, partiendo limpiamente la botella de cristal en dos. La mitad superior sale volando mientras la inferior permanece perfectamente quieta sobre la mesa. Los otros clientes del café estallan de asombro. Una niña exclama lo genial que es, mientras una mujer se maravilla de no haber visto nunca a nadie cortar algo con la mano. Ayaka lo mira fijamente, completamente sin palabras. El cliente rubio y sus dos amigos se quedan completamente atónitos, con la boca abierta de incredulidad. Saliendo de su conmoción, el cliente rubio se abalanza, agarrando el uniforme de Kazuma. Exige furiosamente saber quién se cree que es el mocoso, insistiendo en que la hazaña fue solo un truco de suerte y no significa que sea realmente fuerte. Su expresión permanece fría e imperturbable. Por supuesto que no, responde con calma, mientras su mano se cierra en un puño apretado a su costado. Con una velocidad sorprendente, agarra al cliente rubio por el cuello de la camisa, sus ojos clavándose en el hombre con una intensidad escalofriante. Envía al hombre rubio hacia atrás con un golpe preciso. El cliente jadea, agarrándose la garganta mientras sus amigos gritan su nombre en estado de shock, exigiendo saber qué acaba de pasar. De pie con calma en un uniforme de mayordomo, le informa al hombre que, aunque probablemente no pueda hablar en este momento, debería volver a la normalidad en unos días, suponiendo que el golpe no fue demasiado fuerte. El aterrorizado cliente solo puede balbucear, preguntando qué le hicieron. Como gesto final, le dice al grupo que no tienen que pagar por su visita, ofreciéndolo como compensación por el daño hecho a la garganta de su líder. Inclinándose cerca, su voz baja a un susurro amenazador. Le da una última y escalofriante advertencia: no vuelvas nunca más y mantente alejado de ella. Exige saber si le ha entendido. Recibido el mensaje, los amigos del hombre lo ayudan rápidamente a ponerse de pie. Sin decir una palabra más, todo el grupo sale corriendo del café. Una vez desaparecida la amenaza, se vuelve hacia Ayaka, que ha estado observando cerca. Se acerca a ella con delicadeza, preguntándole si está bien y diciéndole que hizo bien en contenerse. Sus ojos están muy abiertos y brillan con lágrimas no derramadas. Su rostro se sonroja mientras aparta la mirada, diciéndole que no se haga el genial.
Con voz temblorosa, lo llama idiota. Le da un ligero golpecito en el pecho, insistiendo en que ella misma estaba a punto de reprender a los hombres y que él interfirió para nada. Su momento privado es interrumpido por una repentina ronda de aplausos de los otros clientes del café. Exclaman con admiración, comentando lo increíble y satisfactorio que fue ver el espectáculo. Los elogios continúan mientras un cliente señala lo refrescante que fue ver a los alborotadores recibir finalmente su merecido. Otra clienta se dirige a una sonrojada Ayaka, diciéndole que tiene suerte de tener un novio tan maravilloso, dejándola completamente sin palabras. Abochornada por la suposición del cliente, ella lo niega frenéticamente, agitando las manos e insistiendo en que Kazuma no es su novio ni nada por el estilo. Su vehemente negación solo divierte a los otros clientes. Una se ríe mientras otra le dice a su amiga que no moleste demasiado a Ayacha, comentando lo lindo que es su sonrojo. Mientras los demás están distraídos, la atención de Kazuma está fija en otra parte. Su mirada se agudiza, siguiendo en silencio a un cliente específico que está saliendo discretamente del café. El hombre sale del edificio al aire del atardecer. Adentro, Kazuma se acerca a Ayaka y se disculpa, señalando que los clientes habituales parecen haberse hecho una idea equivocada. Ella insiste en que no pasa nada, pero luego añade rápidamente que ella debería ser la que se disculpe por su comportamiento anterior. Luego le informa que va a salir un momento, explicando que el cliente de antes parece haber olvidado algo. Ayaka simplemente asiente, viéndolo dirigirse a la puerta. Cuando la puerta se cierra tras él, ella se queda a solas con sus pensamientos, con una expresión sombría. De pie, sola en el silencioso café, se pregunta por qué no puede simplemente decir lo que realmente siente. Mientras tanto, en un callejón cercano, Kazuma llama al cliente que estaba observando, diciéndole que olvidó algo. El hombre se da la vuelta, reconociendo a Kazuma como el mesero del café. Parece sorprendido y comenta lo considerado que fue de su parte seguirlo. Le preguntó al cliente si estaba seguro de no haber olvidado nada. El hombre revisó sus bolsillos, confirmando que tenía las llaves, el teléfono y la cartera, y concluyó que debía de ser un error. En su mano, Kazuma sostenía un pequeño objeto negro y cuadrado. Explicó que estaba pegado debajo de la mesa 8 y que parecía una especie de dispositivo de escucha. El hombre reaccionó con fingida sorpresa, diciendo que el dispositivo era espeluznante. Kazuma le aconsejó que tuviera cuidado, mencionando que había gente sospechosa por ahí, como los matones de antes. La expresión del cliente permaneció sutilmente cautelosa. Su comportamiento amistoso se desvaneció. Los ojos de Kazuma se entrecerraron mientras afirmaba que, para él, el cliente parecía mucho más peligroso que los otros tres. El cliente fingió ignorancia con una risa nerviosa, pero Kazuma insistió. Señaló que durante la conmoción en la mesa 2, cuando todos los demás en el café estaban distraídos, este hombre era el único que mantenía la cabeza gacha. Empezó a sudar, afirmando que estaba asustado y que si sus miradas se hubieran cruzado, podría haber hecho algo impredecible. Señaló que Kazuma había calculado a la perfección el momento de cortar la botella. Kazuma replicó, afirmando que el hombre en realidad parecía muy sereno mientras metía la mano tranquilamente debajo de la mesa, un nivel de compostura que no era normal. La paciencia de Kazuma se agotó. Su expresión se endureció en una mirada fría mientras pronunciaba una única acusación, pequeña rata. La acusación directa destrozó la compostura del hombre. Inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo, sprintando por el oscuro callejón en un intento desesperado por escapar. Salió corriendo, pero su pánico se convirtió rápidamente en una sonrisa de suficiencia. Murmuró para sí mismo que ese nivel de habilidad era de esperar del orgullo y genio de la familia Takayasuki, confirmando que los rumores sobre los 10 mejores, siendo los más fuertes, eran ciertos. Kazuma se quedó quieto, atónito por la revelación. Fuera del café, bajo el cielo nocturno, Takayasuki Rua hace una pausa en su trabajo, con una expresión pensativa. Reflexiona sobre los acontecimientos del día y llega a la conclusión de que Suzuki había estado realmente increíble. Sus pensamientos divagan mientras considera el enigma que él representa. En la escuela, es un chico normal, pero en el trabajo es muy capaz. Incluso se las arregló para ahuyentar a esos matones. Se pregunta a sí misma, ¿quién es exactamente esta persona? Un ligero sonrojo tiñe sus mejillas mientras sus pensamientos pasan de su competencia a su carácter. Siempre es tan amable con ella. Con esta revelación, su determinación se fortalece. Decide que cuando Suzuki regrese, le dirá honesta y apropiadamente cómo se siente en realidad. Mientras tanto, en un callejón oscuro y estrecho, Suzuki Kazuma camina con determinación, llevando a un hombre inconsciente sobre su hombro. Inmoviliza al hombre, ahora consciente, contra una pared, suponiendo que la familia Takayasuki debe estar moviendo los hilos, ordenándole eliminar a las mujeres en la vida de Suzuki. El hombre, sudando, se niega a responder. Sus pensamientos internos delatan su sorpresa. Los rumores sobre el genio de los Takayasuki, uno de los 10 más fuertes, no eran exagerados. Un crujido seco resuena mientras Suzuki aprieta su agarre. Abre la mano, revelando un dispositivo de escucha aplastado. Con frialdad, le ordena al hombre que regrese con su empleador y le entregue un simple mensaje, que se mantenga fuera de su vista. El hombre se sorprende y pregunta si de verdad puede irse sin más después de esto. El hombre explica su dilema. Si regresa con sus empleadores después de fallar en su misión y ser humillado por un estudiante de preparatoria, no le quedará lugar en el bajo mundo. Se pregunta en voz alta qué está planeando Suzuki. Su expresión cambia a una sonrisa maliciosa mientras saca un cuchillo. Propone un nuevo camino. Si acaba con Suzuki aquí mismo, su nombre se extenderá por el bajo mundo, y tal vez incluso consiga un nuevo trabajo. Luego ofrece una alternativa más siniestra. Tal vez podría maltratar a la linda doncella de Suzuki para ganarse el favor de la señorita Rua. Con la amenaza en el aire, se abalanza hacia adelante, con el cuchillo por delante.
El rostro de Suzuki permanece como una máscara fría e indescifrable. Se movió con una velocidad cegadora, desarmando a su asaltante. Un golpe seco envió al hombre al suelo del callejón, donde quedó gimiendo de dolor. Inmovilizando al hombre derrotado en el suelo con el pie, le dio un frío ultimátum. Lo dejaría ir esta vez, pero solo con la condición de que el hombre cortara todos los lazos con la familia Takayasuki, tal como él mismo lo había hecho. Más tarde esa noche, el café permanecía en silencio bajo el cielo nocturno. Dentro, barría los restos de un dispositivo electrónico aplastado. Se dio cuenta de que había múltiples micrófonos ocultos plantados por todo el café y sintió alivio de haber logrado recuperarlos todos antes de que Hiiragi se diera cuenta. Justo cuando terminó, apareció Rua, anunciando alegremente que había terminado de limpiar la cocina. Le preguntó cómo iba su parte, y él confirmó que también acababa de terminar. Miró a su alrededor, impresionada por lo reluciente que estaba todo. Recordó en broma como siempre le insistía que se acordara de limpiar debajo de las mesas, y luego lo elogió, llamándolo buen chico con una risa. Su tono juguetón se suavizó. Se volvió hacia él y le preguntó si estaba libre para tomar un té, añadiendo humildemente que no podía prepararlo tan bien como la gerente. Bajo el cielo estrellado, él aceptó de inmediato, diciendo que le encantaría. 2 tazas calientes fueron colocadas en la barra mientras se sentaban juntos. Rua entonces comenzó a pronunciar su nombre, con un tono vacilante. Ella le preguntó por qué había decidido empezar a trabajar en el café. Tomando un sorbo de su taza, él explicó que quería experimentar actividades normales de la escuela secundaria. Reveló que, hasta ahora, toda su vida se había dedicado a cuidar de ese cerdo, sin dejar espacio para una vida normal. La crudeza de su declaración provocó que Rua emitiera un pequeño sonido de sorpresa. Ahora está en su trabajo de medio tiempo, y su contundente opinión sobre la familia Takayasuki es recibida con una carcajada por parte de su compañera de trabajo, Hiiragi Ayaka. Vestida con su uniforme de sirvienta, le parece divertidísimo que él llame seriamente, Ruaime, una cerda, comentando que probablemente es la única persona en el mundo que se atrevería a decir algo así. Su risa cesa y su expresión se vuelve más pensativa. Suzuki, sentado en la barra, cambia de tema. Le pregunta a Hiiragi por qué trabaja a tiempo parcial, observando que con todos sus artículos de marca, no parece que le falte dinero. Hiiragi duda antes de responder. Él aclara su punto, afirmando que se refiere a todos sus artículos de marca. Con la espalda aún vuelta hacia él, Hiiragi revela en voz baja que todos son falsificaciones. Se vuelve para mirarlo y confiesa la verdad, no tiene nada de dinero. Los artículos son falsificaciones baratas de segunda mano que podría cubrir la paga de un niño de primaria. Explica que su padre ya no está y las cosas en casa están difíciles, así que empezó a trabajar para ayudar con los gastos. Suzuki escucha atentamente su confesión. La confesión de Hiiragi se profundiza al admitir que todo sobre su imagen pública era una mentira, el novio universitario, la historia de que lo había hecho todo. Aprieta la tela de su falda con frustración, explicando que es del tipo de persona que siempre quiere verse bien y que nunca podría admitir sus verdaderas circunstancias. Mantuvo la farsa, fingiendo ser diferente y no solo una persona normal. Después de su desahogo emocional, Suzuki rompe el silencio en voz baja, preguntándole por qué eligió contarle todo esto a él. Ella baja la mirada, agarrándose el pecho, y admite que en realidad no lo sabe. Sin embargo, sintió un fuerte deseo de que él, específicamente, lo escuchara. Confiesa que cuando le miente, le causa un profundo dolor, justo en el corazón. Un recuerdo de la salida al karaoke cruza su mente. Se disculpa, reconociendo que su confesión es egoísta, especialmente después de lo que ocurrió en aquel entonces. Suzuki la mira con una expresión amable, recordando que ella fue la única que no se rió de él en aquel momento. Con lágrimas en los ojos, Hiiragi explica que fue porque sintió que se estaba viendo a sí misma. Suzuki, a su vez, revela su propia razón, supuso que ella debía tener un motivo para su silencio. Él continúa, explicando que cuando ella se esforzó tanto por arreglarse y encajar con el grupo de clase alta, no pudo reírse. Recuerda haberla llamado una vez, la sirvienta de Rua, pero admite que el verdadero sirviente era él. Para permanecer en el círculo de Rua y mantener su estatus, tuvo que forzarse a reír y a enfadarse junto con los demás. No pudo reírse de ella porque se vio a sí mismo en su lucha. Él escuchó mientras la compostura de Hiiragi se desmoronaba. Abrumada por la vergüenza, confesó haber proyectado sus problemas en él, llamándose a sí misma una mentirosa llena de complejos que solo pretendía ser alguien que no era. Admitió que realmente se odiaba. A pesar de su confesión, él la miró con una seriedad inquebrantable y afirmó que, aún así, todavía la respetaba. Ella reaccionó con total confusión, incapaz de entender sus palabras. Insistió en que todo sobre ella era una mentira, el novio, el dinero, incluso la recomendación de baile, que según ella se debía únicamente a su asociación con el grupo de Rua. Él comenzó a corregir su idea equivocada, afirmando que no se trataba de eso. Él le explicó que ninguna de esas cosas le importaba. Su respeto no era por las recomendaciones o las marcas, sino por ella como una sirvienta que trabaja con una seriedad increíble y lo da todo. La declaró la sirvienta más maravillosa y trabajadora del mundo entero, provocando que un profundo sonrojo se extendiera por su rostro. Abochornada por su sincero elogio, ella desvió la mirada y le advirtió que no halagara a las chicas con tanta facilidad, avisándole que su novia podría molestarse. Él cuestionó la mención de una novia, lo que la llevó a preguntar si él y Amane no estaban, de hecho, saliendo. Él lo negó rotundamente, una revelación que pareció registrar Hiiragi. Ella insistió, señalando que Amane parecía completamente enamorada de él.
Razonó que tener una novia linda y popular sería algo de lo que presumir, cuestionando por qué no buscaría una relación con ella. Su mirada se desvió hacia su taza mientras consideraba la pregunta. Tras un momento de silencio, admitió que nunca lo había pensado realmente, una respuesta que la sorprendió. Luego profundizó, explicando que no quiere estar con alguien solo para poder presumir. Su postura sincera y de principios dejó a Hiiragi nuevamente abochornada. Mientras procesaba la confirmación de que él estaba soltero, un nuevo pensamiento la golpeó de repente. Su rostro se sonrojó mientras se preguntaba internamente si, tal vez, alguien como ella podría tener una oportunidad. La sacan de sus pensamientos con un alegre saludo para Kaz. Takayasuki Rua ha llegado al café, acompañada de una chica de rostro severo con un uniforme oscuro. Rua explica que su vigilancia sobre Suzuki se había silenciado, tal como lo había anticipado. Luego dirige su atención a Hiiragi, llamándola burlonamente, gatita ladrona, y señalando lo duro que está trabajando por el bien de Rua. Mientras Suzuki observa confundido, Rua presenta con orgullo a su acompañante. Se jacta de haberse esforzado y de haber pedido prestado un activo especial a su abuelo, presentando a la chica como Inyo Kami Rei, la más reciente adición a los 10 mejores de la élite de la familia Takayasuki. Rua enfatiza que, a pesar de su baja estatura, Rei es increíblemente fuerte. Ella continúa, explicándole a Suzuki que, si bien un miembro de los 10 mejores no es necesario para lidiar con una, don nadie, trajo a Rei para eliminar todos y cada uno de los obstáculos a su amor. Mientras Rua elogia su propio trabajo, Suzuki descarta internamente sus divagaciones, aunque reconoce en silencio que la chica, Rei, es realmente muy hábil. Rua vuelve entonces su mirada hacia Hiiragi, descartándola con desprecio como una pequeña don nadie inútil. El insulto queda suspendido en el aire. La expresión de Rua se tuerce en una sonrisa amenazante mientras se acerca a Hiiragi, exigiendo saber qué cree que está haciendo al acercarse a Tsukasa. Hiiragi está atónita, su mente acelerada mientras se pregunta cómo es que Rua encontró este lugar. La horrible verdad cae sobre ella. Rua ha sabido de su trabajo durante mucho tiempo. Inclinándose más cerca, Rua explica burlonamente lo obvio. Como princesa, todos sus compañeros de clase se someten a exhaustivas verificaciones de antecedentes. Revela su conocimiento de los secretos de Hiiragi, los artículos de marca falsificados, el novio universitario inventado, confirmando que lo sabe todo sobre su farsa. Se retira con aire de indiferencia, admitiendo que antes no le importaba y que le parecía bastante entretenido observar la farsa de Hiiragi. Sin embargo, esta vez es diferente. Declara que no puede ignorar a alguien que intenta coquetear con Kaz. Su actitud juguetona se desvanece, reemplazada por una amenaza fría y siniestra. Rua le informa a Hiiragi que su beca ha desaparecido, incluso dejando entrever la posibilidad de la expulsión. Cerniéndose sobre la aterrorizada chica, declara que esto es la guerra, y le pregunta si de verdad cree que está en posición de pretender a Kaz. El asalto verbal se vuelve físico cuando agarra a Hiiragi por el uniforme. Rua la acusa de hipocresía, recordando cómo menospreció a Suzuki con ojos helados en el karaoke y ahora intenta acercarse a él, gritando que es una pequeña farsante mentirosa. Justo entonces, Suzuki interviene, gritando que ya es suficiente. Defiende a Hiiragi, afirmando que no le guarda rencor y señala que fue Rua quien manipuló los acontecimientos desde el principio. Su intervención es recibida con furia. Rua se gira, ordenándole que se mantenga al margen de lo que ella considera un asunto de mujeres. Luego continúa implacablemente su ataque contra Hiiragi, burlándose de la historia inventada de una cita elegante en Basaid, un novio y un beso de buenas noches, calificando sus mentiras de oro puro de comedia. Hiiragi se estremece bajo el peso de la humillación pública. Ella solo podía soportar mientras el rostro de Rua se retorcía en una máscara de júbilo demencial. La princesa declaró que estaba a punto de estallar en carcajadas por lo patéticas que eran las mentiras, en particular la afirmación de que la experiencia de Hiiragi con novios era igual a su edad. Su tormento continuó cuando Rua la llamó cabeza hueca, falsa y mentirosa, encontrando toda la situación divertidísima. Pero entonces, Suzuki dio un paso al frente, agarrando el brazo de Rua con un tirón brusco. Se dirigió a Hiiragi por su nombre antes de dirigir su mirada fulminante a Rua, amenazando en voz baja con exponer sus acciones a todo el mundo. En un movimiento rápido y decisivo, atrajo a Hiiragi hacia él y la besó. Los ojos de ella se abrieron de par en par por la sorpresa, completamente desprevenida por la repentina intimidad. Se apartó lo justo para hablar. Ahí está, declaró con calma, ahora puedes decir que al menos te han besado. Ya no es una mentira. La declaración quedó suspendida en el aire, una pérdida catastrófica para Rua, cuya mente solo pudo procesar un único y atónito sonido de incredulidad. Con los ojos desorbitados en una mirada furiosa y los colmillos al descubierto, Takayasuki Rua señala acusadoramente. Declara que ya no es mentira decir que Kazuma ha besado a alguien y luego le da una orden escalofriante a Inyo Kami Rei, que permanece impasible a su lado, mata a esa chica. En respuesta inmediata, la expresión de Rei se endurece al aceptar la orden. Sin un instante de vacilación, se lanza hacia adelante, un borrón negro que se mueve hacia su objetivo, dejando a una atónita Rua a su paso. Antes de que su ataque pueda conectar, Suzuki Kazuma la intercepta con una potente y amplia patada que envía a Rei volando por la habitación. Hiiragi Ayaka, el objetivo previsto, se desploma en el suelo en estado de shock, tratando de procesar la repentina violencia mientras Kazuma se mantiene en guardia. Se dirige con frialdad a la combatiente derribada, diciéndole a la novata que lo ataque para poder demostrarle el poder de un verdadero top 10. Sin embargo, luego le da a Rei una orden diferente, que lo ignore y vaya solo a por la chica.
Con un suave clic, Rei se prepara para obedecer. Obedece al instante, saltando sobre una mesa cercana y lanzándose por los aires, apuntando una potente patada directamente a Ayaka, que sigue sentada e indefensa en el suelo. Pero una vez más, su ataque es frustrado. Kazuma le atrapa la pierna en pleno vuelo, levantándola sin esfuerzo y poniendo la boca abajo. Con calma, observa un arma oculta en su bota y le informa de que le va a quitar el peligroso objeto, dejando a Rei suspendida y totalmente sorprendida. Su sorpresa da paso a una inquietante risa con los ojos desorbitados. Mirando su rostro invertido, Kazuma sonríe ligeramente y le pregunta por qué se ríe en semejante aprieto. Después de que él la baja, ella se agacha en el suelo, cayendo en la cuenta de algo. Explica que ahora lo entiende, la única libertad que se le permite a una máquina como ella es la libertad de la batalla. Kazuma escucha, comprendiendo que ella está feliz de enfrentarse por fin a un oponente fuerte. La mira con expresión seria y le plantea una pregunta: ¿por qué no corta lazos con la familia Takayasuki? Le sugiere que podría ser libre, quizá incluso conseguir un trabajo a tiempo parcial como él. La idea parece confundir a Rei, pero Kazuma le confirma que es una opción real para ella. Su mirada se desvía entonces hacia Ayaka, que sigue en el suelo con su uniforme de sirvienta. Añade pensativo que apuesta a que a Rei le quedaría muy bien el uniforme de sirvienta que tienen allí. La inesperada y doméstica sugerencia deja a Rei completamente sin palabras, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Interrumpiendo el tenso enfrentamiento, Rua grita, volviéndose hacia Kazuma y exigiendo saber quién es él en realidad. Su furia aumenta y le prohíbe hacerse amigo de su subordinada. Se vuelve hacia Rei, gritando, preguntándole si desobedecerá una orden directa, y le ordena que mate a Ayaka de inmediato. Mientras las órdenes de Rua resuenan en el café, Kazuma permanece tranquilo. Observa a Rei tensarse y se resigna a la situación, pensando que no se puede evitar. Recuerda que a él también le costó mucho tiempo liberarse de ese lugar antes de empezar a recoger tranquilamente los vasos de una mesa. Sus silenciosos preparativos son interrumpidos por una nueva voz que declara que ya es suficiente. Ha llegado una mujer en kimono, Takayasuki Kikura. Kazuma levanta la vista sorprendido, dirigiéndose a ella como maestra, mientras ella lo saluda con una agradable sonrisa, señalando que ha pasado mucho tiempo. La repentina llegada de la mujer cambia la dinámica de la sala. Ayaka se adelanta para disculparse por los problemas que ha causado Rua, pero Rua replica furiosamente que la culpable es Ayaka. Kikura dirige entonces toda su atención a la princesa, con una sonrisa inquebrantable. Afirma con calma que todo el enfoque de Rua fue un desastre y que matar a alguien es obviamente inaceptable. Señala que Rua tomó prestada a Rei de su abuelo con el pretexto de protección, y luego plantea una pregunta escalofriante: ¿qué cree Rua que pasaría si él se enterara de que usó a Rei para intentar matar a una amiga? La implicación de sus palabras tiene un efecto escalofriante. Rua se queda sin palabras, con el rostro pálido y cubierto de sudor mientras asimila la amenaza. Al ver el terror de Rua, Kikura la toma suavemente del brazo, ofreciéndole una salida. Le sugiere que lo dejen así, y que si Rua se disculpa con su amiga y se va a casa, ella guardará silencio sobre el incidente. Aunque Rua protesta, preguntando por qué tiene que disculparse, finalmente aprieta los dientes y acepta. Llevada ante Ayaka, Rua desvía la mirada con resentimiento. Murmura una disculpa cortante, admitiendo que ordenar su muerte fue un poco excesivo. Desde cerca, Kazuma observa el intercambio, pensando para sí mismo que nunca la había visto disculparse antes. La respuesta de Ayaka es sorprendentemente conciliadora, ya que ella también se disculpa, confesando que ha estado mintiendo todo este tiempo. Pero cualquier esperanza de reconciliación se hace añicos en un instante. El semblante de Rua se retuerce de nuevo en furia mientras señala a Ayaka, gritando que todo es culpa suya por acercarse a Kazuma, llamándola una zorra fea y falsa a la que nunca perdonará. Mientras Kikura intentaba calmar a Rua con un gesto displicente de su abanico, la mirada de Kazuma permanecía fija, el tumulto del momento reflejado en su ojo entrecerrado. Con la situación calmada, ella centró su atención en él. Mientras Rua y Rei salían por la puerta, Kikura anunció su propia partida, pero se detuvo para hacer una pregunta directa: ¿realmente no tenía intención de volver con la familia Takayasuki? Su respuesta fue un simple y firme: no. Inclinó ligeramente la cabeza, disculpándose con su maestra por haberse marchado sin una despedida adecuada. Ella acusó recibo de su respuesta con un silencioso «ya veo», con una expresión indescifrable. El momento de calma pasó mientras ella le ofrecía una advertencia. Le recordó que el patriarca, el abuelo, no se rendiría en su empeño de convertirlo en el esposo de Rua, y que su oponente era el hombre más poderoso del país. La determinación de Kazuma no flaqueó. Declaró sin rodeos que no le importaba, que había cortado sus lazos plenamente consciente de las consecuencias, impulsado por el simple deseo de vivir una vida normal. Su deseo de normalidad le pareció divertido y soltó una suave risa. Cuestionó la idea misma de que él fuera normal, pero luego su expresión se suavizó. Confesó que siempre había esperado que llegara este día, reconociendo que él nunca tuvo la mirada de alguien que pudiera ser controlado. Con eso, decidió que era hora de marcharse. Al darse la vuelta para marcharse, ofreció una última y sombría predicción: la próxima vez que se vieran, podrían ser enemigos. Kazuma, sin embargo, sugirió que visitaría el café como cliente, prometiendo darle a su maestra un trato especial.
La sonrisa de Kikura se amplió mientras aceptaba, prometiendo juguetonamente que sería indulgente con él. Intercambiadas las despedidas, se marchó. Sus palabras de despedida fueron un afectuoso, nos vemos, llamándolo cariñosamente su amado discípulo mientras la puerta se cerraba tras ellos. En el ahora silencioso café, una voz llamó con vacilación a Hiiragi, quien se sobresaltó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Era Kazuma, que se inclinaba con expresión preocupada para preguntarle si estaba bien. Ayaka, nerviosa y temblorosa, insistió en que estaba bien, pero admitió que su mente todavía estaba conmocionada. Tartamudeó que sentía como si un personaje de videojuego hubiera aparecido de repente y que acababa de evitar por poco que la mataran. Él comienza a disculparse, diciéndole a Ayaka que lamenta haberla arrastrado a su lío. Azorada, ella refuta rápidamente su disculpa, insistiendo en que fue ella quien enfadó a Rua y le mintió. Con un profundo sonrojo, le da las gracias por protegerla, mientras su mente recuerda el momento en que la besó. Mientras están de pie en la cafetería ahora vacía, ella lo mira y le pregunta por qué es tan amable con ella. Antes de que él pueda responder, ella aparta la mirada, con la voz temblorosa, y confiesa que siente que ni siquiera merece ser su amiga. Su expresión se mantiene firme mientras cuestiona la autocrítica de ella, preguntando si se necesita algún tipo de cualificación para ser amigos. Él continúa, admitiendo que nunca ha tenido amigos y no conoce la forma, normal, de hacerlo. Sin embargo, afirma claramente que la respeta y pregunta si eso no es razón suficiente. Conmovida por su sinceridad, Ayaka escucha como él dice que no se sentirá bien a menos que pueda compensarla, y que tiene una petición. Con una expresión seria, le pregunta si irá de compras con él. Sorprendida por la petición, Ayaka escucha mientras él explica su razonamiento. Recuerda la salida al karaoke, donde hizo todo lo posible por arreglarse, pero se rieron de él. Confiesa que no sabe lo que es normal, y quiere que ella le ayude a tener un aspecto normalmente genial. Su sorpresa inicial da paso a una alegría pura. Ayaka lo agarra del brazo, aceptando con entusiasmo su oferta. Declara que irán juntos al centro comercial y promete convertirlo en el chico más genial del mundo. Él, con timidez, le pide que solo intente convertirlo en el chico más normal del mundo. Mirándolo con un profundo sonrojo y ojos brillantes, Ayaka le hace una petición. Quiere que él la llame Ayacha, y, a su vez, ella quiere llamarlo Kazuma. Él acepta sin dudarlo, llamándola Ayacha. Ella prueba tímidamente su nombre, Kazuma, antes de intentar sacar a colación el beso de antes, pero sus palabras flaquean, dejando la idea sin terminar. Él observa como Rua, nerviosa y sonrojada, intenta explicarse. Insiste en que está bien, pero luego confiesa que fue su primera vez y que quiere repetirlo correctamente, con el ambiente adecuado. Malinterpretando su intención, él se disculpa, creyendo que la forzó a besarlo, y le pregunta si está enojada. Ella lo niega rápidamente, asegurándole que no pasa nada. Tras un momento, él simplemente asiente. Tomándole la palabra, le sujeta suavemente la barbilla, decidiendo intentarlo una vez más. Se inclina hacia ella y sus labios se encuentran en un beso suave y deliberado. El beso se prolonga un momento antes de que se separen lentamente. Rua, sin aliento y con un profundo sonrojo en las mejillas, lo mira con ojos grandes y brillantes. Gracias. Kazuma, susurra.